Bueno, como no hay mucho tiempo, ya vamos tarde, yo os haré una exposición bastante ágil y si luego hay algún tema que queréis profundizar, pues estoy aquí fuera, tenemos una mesita y me consultéis lo que haga falta. En el tema de cuando nosotros vamos a una empresa y vemos su viabilidad para pasarla a tecnología cloud computing, casi siempre nos encontramos con las mismas dudas o sensaciones, ¿no? Es decir, un empresario dice, claro, yo lo tengo aquí desde hace años, mi información está aquí, tengo mi servidor, mi red informática y irme a la nube no tengo muy claro qué me va a ofrecer y casi siempre es, me estás hablando de que mi información estará en otro sitio y ese sitio será suficientemente seguro. Después, yo ahora ya tengo esto amortizado y me estoy planteando hacer una nueva inversión para amortizarla en unos años, pero me estás hablando de que tendré una cuota mensual fija o variable, es otra de los paradigmas, ¿no?, del tema. Y después el gran qué es decir, vale, es una herramienta más para digitalizar mi empresa y evolucionar, pero realmente, ¿qué beneficios me va a aportar a mí dar ese paso hacia transformar mi forma de trabajar a nivel informático? Entonces, realmente, en los últimos años se han dado evoluciones tecnológicas que podríamos englobarlas en estos cuadritos, ¿no? Que hacen que hasta la empresa más pequeña se vea afectada por los negocios globales. Es decir, cuando hablamos de negocio global, todos nos viene a la cabeza la gran empresa que tiene sedes, que tiene distribuida a nivel mundial, pero es que la pequeña empresa también se ve afectada o beneficiada por la globalización. Puedo llegar a proveedores de forma más ágil a través de Internet o de medios digitales, me puedo dar a conocer a través de tecnologías o métodos de promoción de marketing digital, como ves en otras salas. El escenario ha cambiado y eso es debido a que todos estamos conectados, es decir, todo el mundo tiene un móvil con un montón de cosas, todo el mundo tiene la posibilidad de trabajar a distancia con una conexión a Internet con 4G, ahora en breve. Incluso sin quererlo, ya hacemos funciones laborales fuera de nuestra oficina, pues contestando correos electrónicos desde el correo de una forma ágil, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es gracias a que cada vez hay redes más potentes, la tecnología de fibra óptica ya es una realidad en prácticamente todos los sitios, la tecnología 4G dará paso a la 5G y por lo tanto el estar en movilidad será una realidad y mucho más factible. Y paulatinamente se nos está imponiendo una nueva cultura laboral que nos da un escenario en el cual o tomamos decisiones o nuestra empresa quizás no será tan competitiva como la que pueda ser otra empresa que sí quiera esos cambios. Esta diapositiva la he puesto porque nos damos cuenta que muchas veces cuando se habla de cloud computing es una palabra muy genérica, es como hace años atrás que debajo de informática la gente lo ponía todo, desde los programas hasta los ordenadores. Y en definitiva, cloud computing pensado para publicación de aplicaciones, entornos empresariales, escritorios y demás, realmente es tener unas grandes instalaciones de equipamiento informático, de computación y almacenamiento, con tecnología muy avanzada y con sistemas de seguridad muy avanzados, centralizados en un centro de datos al cual podremos acceder mediante Internet para usar una porción de esos recursos. Y por lo tanto aquí ya tenemos una de las primeras ventajas. Yo voy a poder utilizar tecnología de gran empresa, pero solo utilizando aquella porción que me va a hacer falta durante el tiempo que me haga falta. Claro, este gráfico que es muy clásico, pero es una realidad y en el cloud computing todavía lo es más. Cuando una empresa necesita, empieza y prevé su evolución, pues lo óptimo sería, o lo ideal sería que la empresa creciera con esta diagonal, ¿no?, ascendente. Y por lo tanto, cuando en un sistema clásico compramos el parque informático, los recursos que vamos a necesitar, pues los vamos a tener sobredimensionados y más adelante, cuando veamos que ya nos hemos quedado cortos, pues volveremos a hacer una inversión y así paulatinamente, porque siempre habrá un gap entre lo que he invertido y lo que estoy utilizando. Si tengo suerte y la empresa crece deprisa, pues mis recursos a nivel de sistemas informáticos quedarán un poco cortos y tendré ahí un tiempo de penalización en cuanto a funcionalidad. El cloud computing, como es uso lo que necesito y cuando lo necesito, realmente está alineado con la necesidad de la empresa. La empresa puede crecer y yo puedo tener más recursos en el sistema cloud, o si desafortunadamente necesito menos recursos,
voy a poder reducir ese gasto y esa necesidad, ¿no? Sobre todo hay empresas que tienen temporalidad en el tiempo, pueden ser 10 personas en invierno y 400 en verano, y por ejemplo sus necesidades a nivel de sistemas pueden crecer por temporalidad, y hasta ahora pues tenían que tener esa previsión de tener ese hardware, ese software, ese licenciamiento por si tenía esa necesidad, ¿no? Este gráfico tan sencillito muestra lo que la mayoría de las pymes tenéis en vuestra casa, ¿no? Un sistema informático por una red de cobre que tira de unos recursos de uno o varios servidores, donde hay un RP, una base de datos, unos files de archivos compartidos, y un recurso de salida de internet para el correo electrónico, las transacciones con el banco, etcétera, etcétera, ¿no? Si decidimos trasladar nuestros programas, nuestros files y demás a un centro de datos de cloud computing, esa ubicación pasará a ser una porción de esos recursos de gran corporación en un centro de datos reconocido, y por lo tanto podremos acceder a él mediante cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. Y ese es otro de los puntos que ofrece la ventaja en el cloud computing. Cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. Por lo tanto, el recurso físico desde donde me conecto a internet se reduce, y por lo tanto los equipos que voy a tener que adquirir para trabajar contra mis programas de toda la vida y mis archivos de toda la vida serán menores. Y evidentemente, claro, la parte que yo debo ocuparme de mi empresa, de mantener, de tener siempre al día actualizada y demás en mi casa, pues desaparece o se reduce sustancialmente. Si agrupamos lo que actualmente podéis encontrar en el mercado en cuanto a soluciones de cloud computing, pues podríamos irnos a lo que sería la nube privada. La nube privada pues, es lo que tiene una gran empresa para sí mismo, una gran corporación que tenga pues, 200, 300 trabajadores en una sede y varias sedes que se conectan a ella, pues acabará montando una infraestructura de hardware con servidores redundados, etcétera, etcétera, seguridad perimetral y demás, a los cuales pues, toda la empresa se conectará y las sedes también se conectarán. Pero también es el escenario de empresas locales, de ámbito nacional o de ámbito europeo, que ofrecen servicios de cloud computing, teniendo esa infraestructura de gran corporación y ofreciéndola para utilizarla en porciones, en los recursos que la empresa pueda necesitar, desde un autónomo hasta una empresa de 50, 100 trabajadores, cogiendo recursos parciales de esa mega instalación de servidores. Normalmente en la nube pública, las empresas que ofrecemos este tipo de servicios tienen la ventaja de que pueden acotar ese coste mensual a la realidad de la empresa pyme sin variables. Es decir, una cuota mensual que no va a variar en el tiempo, salvo que se requieran más recursos y se reduzcan, ¿no? Después, en el otro extremo, pues tenemos la nube pública, que son pues, los proveedores que todos conocemos, como puede ser Azure, o puede ser AWS, o puede ser Google, en los cuales la solución es similar, pero además tienen posibilidad de crecer de una forma más ágil, tienen publicación a nivel internacional, tienen además soluciones verticales aplicadas a su nube, como puede ser programario para DI, Machine Learning o bases de datos hiperescaladas que nos permitirán un ratio de computación mucho más potente de lo que tendría nunca en una instalación de nube privada y mucho menos en una instalación en mi casa, ¿no? Y como nube híbrida, que aunque parezca una palabra que sí que también lo colamos todo allí, realmente es la realidad que vamos a tener en los próximos años. Es decir, el 100% en la nube se da, y hay ejemplos que ya lo están, pero no es lo habitual. Una empresa puede tener todavía recursos que deben seguir en la empresa, porque hacen un proceso de fabricación, controles de calidad, etcétera, etcétera, y esos recursos físicos van a seguir en la empresa, o por políticas de empresa, pero también puede estar hibridada, conectada con VPNs o con otros sistemas a una nube que va a ser una nube privada que nos permita la conectividad de otras sedes, de comerciales, de gente con movilidad, o crecimiento temporal de necesitar N recursos durante N tiempo, o incluso hibridando contra nubes públicas, que serían pues, los recursos de las grandes corporaciones que nos pueden ir bien en nuestro negocio. Entonces, llegado a este punto, las empresas se preguntan bien, ¿y para qué me debería plantear el salto a la nube? En el proceso de digitalización empresarial hay muchas cosas, desde un buen planteamiento de marketing hasta una buena web, hasta una buena conectividad. El cloud computing es un cambio de filosofía en la parte del hardware que yo tengo en mi casa, para dejar de tenerlo en mi casa, y que me va a beneficiar para mi empresa si lo hago. En este caso, la tecnología tiene mucho que ver.
es lo que hablábamos antes. Si yo estoy tirando de recursos tecnológicos de gran corporación sin serlo y solo pago por la porción que voy a utilizar, me estoy beneficiando de niveles de computación mucho más altos de los que tendría en mi casa, de niveles de seguridad mucho más altos de los que tengo en mi casa y sobre todo de continuidad de negocio que en mi casa, en caso de tenerlo, me va a costar bastante más dinero. Y me olvido de otras cosas difíciles de calcular, pero que existen, como son los costes de renovaciones, de mantenimiento, de parada técnica, que también afectan a mi empresa. Y eso es así gracias a la evolución que han tenido algunas tecnologías, tanto a nivel de hardware como a nivel de software aplicados en ese hardware, como podría ser la virtualización, que son tecnologías ya muy consolidadas y que nos permiten una gestión muy ágil de esos recursos que voy a ir necesitando a medida que los vaya necesitando, sin depender del hierro físico que hasta ahora pues, tenía en mi casa, ¿no? Eso se trasladará a una eficiencia de costes, porque realmente estaré demandando lo que necesite, la empresa va a tener ese coste medido, y heredando una plataforma de seguridad que va más allá de la que tendría en mi casa. ¿Por qué? No solamente por firewalls de seguridad, por encriptación de datos, por dispersión de la información en diversas cabinas, eso es una realidad y eso técnicamente habría que profundizar, pero también por el hecho de que en caso de que ocurra algo, el tiempo de respuesta para restaurar mi entorno va a ser mucho más ágil en un CPD de Cloud Computing que en una ubicación física. Luego, evidentemente, ya los sistemas de automatización actuales nos permiten crecer o decrecer de una forma ágil y sin traumas ni esperas. O sea, no hay que esperar para cambiar un servidor o si tengo que ampliarlo. Un ejemplo más clásico, ¿no? Es decir, bueno, yo ahora aquí somos 10 personas, la empresa me ha ido bien, vamos a hacer 5 más y mi servidor ya no tiene capacidad para ello. En Cloud Computing es, mañana necesito 5 escritorios más para poder seguir trabajando. Y al día siguiente los tienes sin haber hecho ninguna inversión. Y entonces, la otra pregunta es, vale, esto a nivel tecnológico está muy claro, ¿no? O sea, yo puedo ir a un escenario técnicamente superior, puedo evolucionar a nivel tecnológico y estar más seguro, pero realmente para mi actividad, para mi tipología de negocio, voy a poder beneficiarme de ello. Y aquí estamos los 3 puntos que más afectan a la empresa. Por un lado está la productividad, ya que ya lo hemos comentado. Si yo no tengo paradas técnicas, me puedo conectar desde cualquier ubicación, mi comercial va a poder trabajar desde su casa o desde casa del cliente como si estuviera en mi oficina y todo va a estar integrado en un mismo sistema, el rendimiento de las personas va a ser más efectivo. Si no tengo paradas técnicas, también voy a ser más productivo. Si puedo medir, que es el otro pilar, lo que me va a costar mes a mes sabiendo cuál es mi necesidad en cada momento, va a ser más fácil de gestionar la parte económica que la informática supone para mi empresa. Y si además heredo un sistema de seguridad de gran corporación dentro de esa tecnología que estoy pagando por utilizarla, mi información estará más segura o en caso de tener una afectación por ciberseguridad y demás, la recuperación de la actividad va a ser más ágil. ¿Dónde estamos más seguros en la nube o en nuestra casa? Tecnológicamente estamos mejor en un CPD. Hay que saber escoger cuál es el proveedor adecuado para lo que yo pueda necesitar. De ahí nos iremos a un proveedor local o un proveedor global. Pero siempre van a ofrecer unos recursos mucho más seguros que los que pueda yo adquirir comprándolo en mi casa, siempre y cuando ese coste sea asumible, ¿no? ¿La seguridad es únicamente responsabilidad del proveedor de cloud? No. El proveedor de cloud nos va a facilitar unos sistemas de seguridad mucho más avanzados desde el punto de acceso del usuario hasta la computación, pasando por encriptación de datos que viajan, etcétera, etcétera. Pero, como veréis después, la mayoría de los ataques de seguridad y las filtraciones vienen originadas por el usuario. Por lo tanto, también hay una cultura que se tiene que tener en la empresa para evitar ciertos riesgos. Que si pasa eso va a ser más rápido volver a la normalidad si estoy en cloud que si estoy en casa, sí, pero también hay una parte que depende de nosotros. Y la información, aunque esté en cloud o esté en mi oficina, sigue siendo responsabilidad mía. Por lo tanto, si lo tengo en mi casa, tengo que tener una copia de seguridad externalizada, y si lo tengo en la nube, tengo que tener seguridad de que esos datos también los tengo fuera de allí, por si acaso. ¿Cómo podemos disminuir el problema de ser afectados por la seguridad? Ubicándolos en centros de datos homologados y con una SLA adecuada, pero también teniendo cultura interna en la empresa para evitarlos.
Por lo tanto, para resumir, estamos más seguros porque accedemos a medidas de seguridad de grandes corporaciones sin necesidad de serlo, y además tenemos inherentes a esa tecnología tiempos de respuesta mucho más ágiles ante un desastre que puede ocurrir igualmente, ¿no? Con menos posibilidades, pero puede ocurrir. Hay que tener claro qué le vamos a exigir a la compañía de Cloud Computing que se ajuste a lo que yo voy a necesitar como empresa. Hay contratos como el SLA o demás que me van a decir en caso de que pase esto y quién es el propietario de los datos. Eso es muy importante, tanto si vas a una multinacional como a un proveedor local. Y hay que tener cultura local para decir, bueno, si yo abro un correo que pone que me regalan un Rolex, ¿qué va a pasar? Seguramente si no he entrado en ningún concurso, eso es una trampa y me van a encriptar la información. Que eso ocurre y cada vez ocurre con más frecuencia. Por último, esta diapositiva, que es una realidad. El 60% de las pymes que han tenido un ataque severo de informática o han perdido toda la información de su servidor, es decir, se me ha quemado el despacho y he perdido el servidor, han cerrado los 6 meses. Y el 56% del correo que recibimos es publicidad, de los cuales hay una media de 16 correos al mes que son de origen malicioso para encriptar nuestra información. Las empresas tardan casi un año en darse cuenta de que alguien se ha filtrado en su sistema informático. Por lo tanto, o tenemos muy claro qué tenemos en nuestra casa y cómo lo podemos proteger, o la evolución hacia la nube nos va a convertir en más seguros, más productivos y seguramente podemos medir más los costes. Muchas gracias por escucharme. Si necesitáis algo más detallado, mi compañero y yo estamos aquí fuera y encantados de explicaros lo que haga falta. Voy a presentarles a nuestros compañeros de mesa. Álvaro Bedoy, CEO y cofundador de SailGlayer y más de 10 años dedicado a la consultoría tecnológica para empresas. Javier Cabañero, CEO y cofundador de Vixela, especializada en realidad aumentada y con más de 20 años de experiencia en utilización de geometrías. Bienvenido también, Javier. Y Ricardo Gasperini, CEO y cofundador de Sondata, especializado en inteligencia artificial y con más de 5 años de experiencia en el desarrollo de proyectos para innovación. Vamos a ver si estamos aquí que nos hemos preparado. Vamos con las preguntas. Tenemos hasta la 1, o sea que tenemos media horita para no nos podemos pasar, pero vamos a abordar ya el tema. Y la primera pregunta yo la tengo para Álvaro, aunque yo creo que más o menos los tres podéis ir respondiendo, pero por llevar un hilo conductor. Álvaro, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan las empresas a la hora de implementar una nueva tecnología o en el caso de querer innovar? Bueno, habría varios. Quizá el primero es que hoy en día la tecnología y la innovación en general no solamente toca los departamentos de sistemas, sino que toca a toda la empresa, al departamento de marketing, al departamento de calidad, compras, etc. Entonces hay que empezar a cambiar el chip y pensar que eso es una realidad. Entonces muchas veces el primer paso es la formación y los conocimientos sobre conceptos básicos sobre tecnología, como por ejemplo pues, cuando hablamos de cloud, cuando hablamos de software as a service versus el open source o el on-premise. Son cosas que son terminología básica, que es importante que no solamente lo conozca el departamento de sistemas, sino que lo conozca toda la compañía. Cometa más en cultura general. Correcto. Al final es cultura general, igual que utilizar Office, igual que utilizar el navegador web. A la hora de tomar decisiones tecnológicas cada día pues es más frecuente tener algunos conceptos básicos. Luego también la parte de gestión del cambio también es importante, es decir, es saber analizar cómo están los procesos, cómo se están haciendo los procesos en un principio, ¿no? Y para qué voy a utilizar la tecnología y qué me va a ayudar, a qué proceso me va a ayudar a cambiar, y cómo el trabajo que hace una persona un día pues, rellenando un papel, cómo se va a transformar el día que vaya a tener, por ejemplo, una aplicación y que esos datos que está haciendo en un papel, por ejemplo, los vaya a tener en digital. Pues eso es saber planificarlo y ver qué impacto puede tener. Y convencer de que el cambio es bueno, porque muchas veces implementamos la tecnología y la gente no quiere utilizarla, ¿no? Y entonces falla el proyecto. Y luego, por otro lado, yo creo que también a la hora de evaluar presupuestos, es importante evaluar qué presupuesto, qué coste inicial tiene el despliegue de esa innovación o esa nueva tecnología, pero también el mantenimiento para que esté óptima en el tiempo, ¿no? Es decir, es una instalación es una nueva web, por ejemplo, pero esa nueva web va a tener actualizaciones. ¿Qué presupuesto anual te va a llevar para que esté
siempre en perfectas condiciones de actualizada. O sea, hacer esa planificación más a largo plazo, porque son planes plurianuales muchas veces, ¿no? En estos casos. Pero bueno, hay muchísimos más detalles, pero yo creo que sobre todo lo que tiene relación con las personas al final siempre acaba siendo lo más difícil en las organizaciones, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé. En el caso de la seguridad, En el caso de seguridad estábamos justo hablando de la persona. Si tenemos un gran sistema cloud y luego las personas que lo están utilizando como contraseña ponen del 1 al 6, pues entonces todas esas barreras de seguridad no sirven de nada. Estaba pensando en lo que decías, Álvaro, de convencer a las personas, que era la parte más difícil, y claro, ya no es tanto de convencerlas, sino creo que también nos nombraban esta mañana, sino de ayudar a darnos cuenta de que eso es sí o sí algo a lo que tenemos que incorporarnos, ¿no? Y que al final parece como que es iniciativa de uno y entonces así lo hacemos como más contentos, ¿no? No es porque a mi bebé me lo han puesto ahí encima. Correcto. Y luego la parte que decías también de esa importancia de la planificación y saber muy bien, ¿no? qué es lo que necesitas, qué cambios a medio plazo vas a necesitar, ¿no? Para poder hacer ese proceso de ese proyecto, ese plan aterrizado bien y que luego no haya, ¿no? interrupciones por el camino, sorpresas. Me imagino que vas un poco por ahí, correcto, ¿no? correcto. Y luego eso que puede dificultar el trabajo por ambas partes. Javier, ¿qué pueden aportar las nuevas tecnologías como la realidad aumentada, la inteligencia artificial, etcétera, a las empresas? Ahí es nada la pregunta. ¿Qué pueden aportar? Bueno, pues principalmente una oportunidad de evolucionar. Si esa oportunidad la afrontas, como dice Álvaro, de una manera ordenada y programada, pues hay menos incertidumbre y puede incluso que lo consigas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en mi empresa, Dipsela, somos especialistas en realidad aumentada. Nosotros, al final la realidad aumentada es un lenguaje, y en algún tiempo hemos sido una empresa de servicios y ahora no, ahora tenemos un producto. ¿Qué aportamos nosotros concretamente, por ejemplo? Pues a todas aquellas empresas que tienen un producto físico, pueda ser fabricantes de muebles, coches, cualquier empresa, nosotros lo que hacemos es optimizar su geometría para que de una manera automática puedan enviarlo a cualquier parte del mundo, sin ningún tipo de aplicación, se ejecuta a través de un navegador web y hay un algoritmo que lo que hace es utilizar los archivos que necesariamente hoy todas las empresas fabrican o construyen para poder fabricar sus productos en su oficina técnica. Hasta la fecha esos archivos se generan y luego no pueden ser utilizados en un dispositivo móvil porque pesan mucho. Pues, en resumen, le damos visibilidad a lo que ellos generan y se queda en un entorno físico. Nosotros damos la oportunidad de tener una presencia en el entorno virtual o digital. ¿Qué ventaja tiene? Pues que no pesa, puedes tener presencia en muchos sitios, ¿no? Y estar generando oportunidades de negocio, que es a donde quiero llegar, ¿no? Si tú haces algo fantástico aquí en Valencia, ¿no? Me estoy imaginando a un señor que está tallando un mueble y es un artesano, algo que no se hace en otra parte del mundo. Pues si nosotros eso lo digitalizamos y le damos la oportunidad de que llegue a múltiples mercados, estás metiendo este producto de este señor en su mercado objetivo. Por ejemplo, estás hablando con el cliente y luego alguien lo está viendo en otra parte del mundo y ya lo pide, pero si tú no tienes presencia es como que no existes. Puedes hacer algo fantástico, algo maravilloso que nadie más que tú lo puede ver. Es lo que aporta en este caso la realidad aumentada. Desde luego que es fantástico ejemplo por aquí para la Comunidad Valenciana en el sector del mueble. Dipsela nació hace 5 años precisamente con esa misión. Evidentemente no estamos localizados en el mundo del mueble porque lo que nosotros hemos generado es un algoritmo que coge cualquier tipo de geometría y la optimiza y la comparte. Pero nació con esa misión. Probar el mensaje. Para todos, ¿no? Todos los productos. Sí. O sea que... En la mesa de antes dijeron lo de poner en contacto la ingeniería, la parte de ingeniería de la empresa con la parte comercial y tal. ¿Te hace caso? Sí. Muchas veces cuantísimos contenidos se generan en la empresa en departamentos mucho más técnicos que nunca pensaríamos que pueden ser útiles de cara al marketing y las ventas y que se quedan ahí en un despacho, en un laboratorio y que sin embargo si les damos los cauces para que llegue al cliente final nos puede facilitar un proceso de ventas o nos puede ayudar a diferenciarnos de la competencia y es dinero
que la empresa ya se ha gastado. Simplemente lleva. Yo también te lo recojo, Álvaro, porque también va de personas y esa iniciativa, ¿no?, de animar en las empresas a que se creen equipos multidisciplinares perdona, y que no es cuestión de que los departamentos sean silos, sino que todo hay una comunicación cuanto más abierta y más transversal mejor por este tipo de cosas, porque al final ahora, ¿no?, las grandes ideas surgen de ese momento del café o en la puerta de la oficina o en la empresa, de un compañero que a lo mejor está en otro departamento o área que no tiene nada que ver con el tuyo y de repente se van conectando las cosas, o sea que estoy de acuerdo con vosotros. Ricardo, ¿están las empresas listas para utilizar estas tecnologías y no lo saben? ¿O lo saben y no están listas? Sí y no. Hay tecnologías que obviamente necesitan una preparación, un estar listo, ¿no? Si te vamos al Big Data o Machine Learning necesitan datos. Antes de eso, pues hay tecnologías que ayudan simplemente a analizar la información, tener esa información y gestionarla de alguna forma, ya es transformación digital, ya aporta valor y es el primer paso para aplicar tecnologías más punteras. Y aún así hay cuestiones como básicas, ¿no?, de los datos. O sea, si tenemos la geometría hecha porque lo tenemos que hacer para diseñarlo, ya está listo para el siguiente paso. Entonces, en ese sentido, bueno, dependiendo de la tecnología, es tarea de la persona que tiene que innovar dentro de cada empresa, que debería ser todos, pero bueno, saber en cómo está su empresa y qué oportunidades hay dentro de esa tecnología, ¿no?, para aprovecharla. Al final no puedes ser experto en todo, consultas y al final siempre hay alguien que te dice, oye, pues yo puedo agilizar la geometría, yo puedo pasarte esos Excels a un sistema más útil, ¿no?, que puedas comunicarte con la empresa, etc. ¿Cuál es el pulso que le tenéis tomado, por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana? ¿Cuál sería? Sí, hay palabras que son muy hype, ¿no?, Big Data y todo lo demás. Lamentablemente todavía no estamos ahí, pero sí, todas las empresas, absolutamente todas, tienen espacio y muchísimo para digitalizarse. Es que la presentación de antes, las charlas que dieron, Carlos en este caso, lo dijo muy bien. Hay que hacerlo, no te puedes quedar atrás y hay que empezar por algo. Y entonces, sí, sin duda, están preparadas, pero obviamente hay que tener claro para qué. El nivel de preparación, si es tanto a nivel intelectual, es decir, soy consciente, me he dado cuenta y acepto y abrazo la innovación, más allá de luego entrar en otros derroteros que serían mi capacidad, de espacio, de equipo humano, etcétera, los recursos que podría necesitar. Pero lo peligroso es caer te ponía en el intríngulis de decir, o sea, qué es lo que veis, ¿no?, qué es lo que está pasando con Comunidad Valenciana, si también hay ese impulso ya de decir, bueno, sé que voy a necesitar ayuda, no sé esto cuánto tiempo me va a costar, pero estoy en ello, ¿no? O sea, ¿cuál es vuestro feeling? Tal como lo veo yo, todo depende un poco del líder de la empresa. Si tú al final, tú diriges una empresa y esta empresa, incluso entre los propios departamentos, hay hermetismo para todo. Al final yo creo que depende de cómo lideres. El cambio, la transformación digital es una oportunidad de avanzar. Si tú eres capaz de que la gente que trabaja para ti, que al fin y al cabo es tu familia y tú dependes de ellos y ellos de ti, es un equipo, tal y como yo lo veo, son capaces de interiorizar, porque tú lo comunicas bien, y tú de presentar la ventaja competitiva que vas a alcanzar, cualquiera se va a unir a ese cambio y te van a facilitar todo ese proceso, lo que yo veo. Mi sensación en la Comunidad Valenciana en general es que creo que hay empresas que destacan en algunos procesos, ¿no?, y que son líderes en el mercado en algunos procesos, y a la hora de ir más allá, ¿no?, y de implementar tecnologías en otras áreas de la empresa, tienden a mirar mucho hacia afuera, cuando a veces mirando hacia aquí tienen soluciones mejores de empresas que están exportando tecnología, pero luego aquí no tienen clientes, ¿no? O en las empresas de aquí se van a lo mejor a Madrid o fuera de España a comprar tecnología. Entonces, yo creo que la situación en la que estamos ahora es sí hay ganas de cambio, pero no estamos mirando el ecosistema y el talento que hay alrededor
en la Comunidad Valenciana para integrarlo tanto a nivel de consultoría como a nivel de productos tecnológicos que se desarrollan aquí, como a nivel de talento y gente muy buena en otras empresas que están trabajando aquí ya en la Comunidad Valenciana, que pueden venir a la nuestra o sin necesidad de ir fuera y hacer grandes fichajes, ¿no? Pues te hago la palabra porque tenía otra pregunta para ti, Álvaro, que es cómo las empresas tecnológicas les explicáis a los clientes el valor de la innovación y el retorno de la inversión. Que a lo mejor ahí es cuando más se levantan la oreja. Es que a mí, claro, el tema del retorno de inversión siempre me ha hecho un poco de gracia porque es algo como muy de aquí, ¿no? El retorno de inversión. No, a ver, es normal, en la empresa hay que tomar decisiones en base a los retornos que vas a tener, ¿no? Eso es importante. Pero parece que con la tecnología todavía se pide más, porque como es más fácil hacer el cálculo muchas veces, incluso con el marketing digital, ¿no? Como es más fácil calcular el retorno, pues todo el mundo exige el retorno, cuando luego los retornos de la televisión o de otros medios más tradicionales no se medían tanto antes, ¿no? Y ahora es como hay que esa obsesión, que no es malo ese cambio. Nosotros, por ponerlo un poco en contexto, nosotros tenemos un software en la nube para gestionar la información de producto, para optimizar la parte de marketing, de gestión de producto, cuando hablamos de contenidos en la empresa, y tenemos clientes en 20 países, ¿no? 20 países, creo que justo la semana pasada añadimos un país más. Y cambia mucho el tema del retorno, porque aquí estamos mirando mucho el cuánto nos ahorramos, y en otros países que estén en una mentalidad más avanzada a nivel, pues, en Estados Unidos, en el norte de Europa, a nivel de la implementación de la tecnología, está mirando cuánto dejamos de ganar por no tener ciertos procesos o cierta tecnología optimizada. Entonces, y a veces incluso me hace gracia cuando me preguntan a mí algunas empresas, oye, ¿y qué retorno de la inversión tengo? Y bueno, es que el cálculo deberías hacer del uno, no quieras que te lo haga yo también, ¿no? Y a veces algo tan básico como, mira, este proceso que hacéis aproximadamente 20.000 veces al año, ¿vale? Es un proceso muy repetitivo, 20.000 veces al año, coges un cronómetro, te sientas al lado de la persona que lo está haciendo y calculas cuánto le cuesta hacer 20 de esas y la multiplicas por 1000, ¿no? O sea, 20 por 1000, ¿no? 20.000. Calculas el coste de la persona y ya tienes un retorno clarísimo. Pero realmente donde estás perdiendo es ese tiempo, imagínate, para darle un render a un cliente, o para darle un presupuesto a un cliente, o para preparar una feria comercial, o lo que sea. Ese time to value, que se llama, es más que el ROI, es el time to value, el tiempo que tardo en dar valor a mi cliente, dar valor a mi equipo, a mi comercial, a mi prescriptor. ¿Qué perjuicio me está dando para la empresa de forma directa y cómo me deja de mal respecto a la competencia? Y ahí es donde... Haya cambiado bastante ya la... Claro, ahí es donde, bueno, si tu competencia está preparando un presupuesto, por ejemplo, o está lanzando un nuevo catálogo, o está ofreciendo unas nuevas tecnologías para su equipo comercial, que es algo diferencial, y tú no mires tanto la pesadilla que te ahorras, mira toda esa parte que a veces se nos olvida. Exacto. Entonces, yo creo que ese concepto de time to value creo que es muy interesante. Sí, nos lo quedamos ya tatuado hoy. Correcto. Gracias. Ricardo, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas para del 2020? O sea, para ya dentro de 3 semanas. Bueno, sin duda alguna, yo creo que lo que debería influir prácticamente la primera parte del año y todo, ver qué va a pasar con el 5G, que va a habilitar, porque España está liderando, sí, más o menos, la implantación y las oportunidades que eso va a generar y las empresas que van a surgir a partir de eso. Y luego, obviamente, ciberseguridad, machine learning, que ya es como tecnología antigua, pero sigue saliendo soluciones. Edge Computing, que parece, también gracias al 5G, va a dar un nuevo vuelco. Y esto se lo robo a Carles Xavier, que lo vi la semana pasada. En Europa se está poniendo muchísimo dinero en tecnología, bueno, empresas medioambientales. Es la única parte del mundo en la cual se está invirtiendo tanto, y todas las empresas que tengan oferta, ¿no? Productos, servicios, etcétera, que busquen mejorar en ese aspecto, sin duda se va a notar aquí en Europa, en el norte de Europa, etcétera.
yo porque me tira a mi lado. No nos oye nadie. El Machine Learning va a cubrir mucho la parte de atención al cliente, la experiencia del usuario, que está cobrando mucha fuerza. Automatizar la respuesta y que sea agradable, porque sí que es cierto que los chatbots y los VR a nadie le gusta. Pero en Estados Unidos se está avanzando mucho, la gente ya está muy a gusto hablando con robots y resolviendo problemas. ¿Sí? En español obviamente vamos un poco por detrás, simplemente porque hay menos datos, pero en lo que lleguemos al umbral ya va a ser automático. Vamos a copiar lo que están haciendo el resto del mundo y tenerlo aquí. Pues muy bien. Y Javi, ¿qué aconsejarías a un responsable de transformación digital cuando se enfrenta a decisiones sobre tecnología e innovación? Que vendrá pensando ya en él o la responsable de transformación digital, que hay que ser un valiente o una valiente, yo creo que hoy en día, no sé qué opináis, en la mesa para asumir ese rol. Y bueno, ya una vez que ya lo tenemos o la tenemos delante, ¿qué le aconsejaríamos? Principalmente que se siente, ¿no? Porque nosotros que somos los que estamos liderando, ¿no? Con nuestras empresas toda esta transformación, vamos también, ¿no? Muchas veces desorientados, ¿no? Porque esto somos la punta de lanza y muchas veces el propio cambio es muy rápido, ¿no? O sea que la tarea que tienen es bastante complicada. Yo creo que en vez de analizar las tecnologías, que me parece algo macro, no sé, me parece una tarea condenada al fracaso. No sé, nosotros cada uno aquí lideramos cada una empresa con tecnologías totalmente diferentes y nos ha costado, no sé, miles y miles de horas llegar a destacar a cada uno de nosotros en nuestro sector. O sea, simplemente hacer el ejercicio de una persona que tiene que tomar una decisión y tiene que extrapolar o tiene que de muchas tecnologías sacar una conclusión, lo veo bastante complicado. Entonces yo lo afrontaría principalmente comprender qué necesidad tiene. Yo lo afrontaría por ahí. Y una vez que tú tienes identificada tu necesidad, apoyarme en expertos y para ver qué tecnología es la que puede resolver mi necesidad. Pero yo creo que una persona que es la que va a liderar dentro de una empresa esa transformación digital de su empresa, principalmente lo que tiene que identificar son todas las necesidades que tiene su empresa y luego intentar corregirlas para ser más eficiente y nutrirse del ecosistema o de las herramientas que tiene alrededor y dejarse apoyar por expertos, porque nosotros mismos tenemos un lenguaje y tenemos un foro en común que nos entendemos y fuera de ahí ni nos comprendemos. Te doy una vuelta de rosca. Si lo primero que tienen que saber es su problema, ¿cómo hace que toda la empresa le haga llegar a él sus problemas? Que necesitan, ¿no? Decía, primero que nos cuenten lo que necesitan. Claro, pero es quizás lo más difícil, pero yo creo que estaba queriendo decir, Ricardo, es eso, ¿no? Pues, ¿cómo llego ahí? A veces hay que cambiar un poco el mindset de la cabeza, ir a los distintos departamentos y ver cómo está la gente trabajando. En las grandes empresas hay equipos enormes de gente que solo va a ver departamentos, ver cómo están trabajando, se ponen las manos en la cabeza de que cómo es posible que estén trabajando así con lo que hay hoy en día para automatizar ese proceso y empiezan a buscar agujeros negros, que lo hablamos antes de la retorno del peso, ¿no? Por donde se va el dinero, y a partir de ahí empiezan a poner soluciones. Entonces yo creo que para alguien que es una empresa más pequeña, a las empresas, a las pymes, normalmente ya se empieza a ver ese responsable de innovación, o a veces hay alguien dentro de la empresa que le gusta mucho la tecnología y le empiezan a dar más responsabilidad en ese área. Yo le diría que, sabiendo cómo está la tecnología y lo que hay allá afuera, que se pasee mucho por la empresa y que vaya viendo cómo trabaja la gente. Porque incluso en casa de reloj muchas veces escucho yo, vale, a veces también me sorprendo cuando veo a gente de mi empresa que digo, ¿cómo es posible que estés trabajando así de forma tan manual si somos una empresa tecnológica, ¿no? Y ahí es cuando tienes que impulsar un cambio y ver qué soluciones hay ahí afuera. Yo creo que es más que en el análisis de tecnología, como decías, es más en el análisis del problema, más que en la tecnología. ¿Y no lo saben? ¿O lo saben y no están listas? Sí y no. Hay tecnologías que obviamente necesitan una preparación, un estar listo, ¿no? Si te vamos al Big Data o Machine Learning necesitan datos. Antes de eso, pues hay
tecnologías que ayudan simplemente a analizar la información, tener esa información y gestionarla de alguna forma, ya es transformación digital, ya aporta valor y es el primer paso para aplicar tecnologías más punteras. Y aún así hay cuestiones como básicas, ¿no? De los datos. O sea, si tenemos la geometría hecha porque lo tenemos que hacer para diseñarlo, ya está listo para el siguiente paso. Entonces, en ese sentido, bueno, dependiendo de la tecnología, es tarea de la persona que tiene que innovar dentro de cada empresa, que debería ser todos, pero bueno, saber en cómo está su empresa y qué oportunidades hay dentro de esa tecnología, ¿no? Para aprovechar. Al final no puedes ser experto en todo, consultas y al final siempre hay alguien que te dice, oye, pues yo puedo agilizar la geometría, yo puedo pasarte esos Excels a un sistema más útil, ¿no? Que puedas comunicarte con la empresa. ¿Cuál es el pulso que le tenéis tomado, por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana? ¿Cuál sería? Sí, hay palabras que son muy hype, ¿no? Big Data y todo lo demás. Lamentablemente todavía no estamos ahí, pero sí, todas las empresas, absolutamente todas, tienen espacio y muchísimo para digitalizarse. Es que la presentación de antes, las charlas que dieron, Carlos en este caso, lo dijo muy bien. Hay que hacerlo, no te puedes quedar atrás y hay que empezar por algo. Y entonces, sí, sin duda, están preparadas, pero obviamente hay que tener claro para qué. El nivel de preparación, si es tanto a nivel intelectual, es decir, soy consciente, me he dado cuenta y acepto y abrazo la innovación, más allá de luego entrar en otros derroteros que serían ver mi capacidad, nivel de espacios, equipo humano, etcétera, los recursos que podría necesitar. Pero lo peligroso es caer en el intríngulis de decir, o sea, qué es lo que veis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con Comunidad Valenciana? Si también hay ese impulso ya de decir, bueno, sé que voy a necesitar ayuda, no sé esto cuánto tiempo me va a costar, pero estoy en ello, ¿no? O sea, ¿cuál es vuestro feeling? Tal como lo veo yo, todo depende un poco del líder de la empresa. Si tú al final, tú diriges una empresa y esta empresa, incluso entre los propios departamentos, hay hermetismo para todo. Al final yo creo que depende de cómo lideres. El cambio, la transformación digital es una oportunidad de avanzar. Si tú eres capaz de que la gente que trabaja para ti, que al fin y al cabo es tu familia y tú dependes de ellos y ellos de ti, es un equipo, tal y como yo lo veo, son capaces de interiorizar, porque tú lo comunicas bien, y tú de presentar la ventaja competitiva que vas a alcanzar, cualquiera se va a unir a ese cambio y te van a facilitar todo ese proceso, lo que yo veo. Mi sensación en la Comunidad Valenciana en general es que creo que hay empresas que destacan en algunos procesos, ¿no? Y que son líderes en el mercado en algunos procesos, y a la hora de ir más allá, ¿no? y de implementar tecnologías en otras áreas de la empresa, tienden a mirar mucho hacia afuera, cuando a veces mirando hacia aquí tienen soluciones mejores de empresas que están exportando tecnología, pero luego aquí no tienen clientes, ¿no? O en las empresas de aquí se van a lo mejor a Madrid o fuera de España a comprar tecnología. Entonces, yo creo que la situación en la que estamos ahora es si hay ganas de cambio, pero no estamos mirando el ecosistema y el talento que hay alrededor en la Comunidad Valenciana para integrarlo tanto a nivel de consultoría como a nivel de productos tecnológicos que se desarrollan aquí, como a nivel de talento y gente muy buena en otras empresas que están trabajando aquí ya en la Comunidad Valenciana, que pueden venir a la nuestra o sin necesidad de ir fuera y hacer grandes fichajes, ¿no? Pues te voy a coger la palabra porque tenía otra pregunta para ti, Álvaro, que es cómo en las empresas tecnológicas les explicáis a los clientes el valor de la innovación y el retorno de la inversión. Que a lo mejor ahí es cuando más se levantan la oreja. Es que, claro, el tema del retorno de inversión siempre me ha hecho un poco de gracia porque es algo como muy de aquí, ¿no? El retorno de inversión. No, a ver, es normal, en la empresa hay que tomar decisiones en base a los retornos que vas a tener, ¿no? Eso es importante. Pero para ti con la tecnología todavía se pide más, porque como es más fácil hacer el cálculo muchas veces, incluso con el marketing digital, ¿no? Como es más fácil calcular el retorno, pues todo el mundo exige el retorno, cuando luego los retornos de la televisión o de otros medios más tradicionales no se medían tanto antes, ¿no? Y ahora es como hay que esa obsesión, que no es malo ese cambio.
Nosotros, por poner un poco en contexto, nosotros tenemos un software en la nube para gestionar la información de producto, para optimizar la parte de marketing, de gestión de producto, cuando hablamos de contenidos en la empresa, y tenemos clientes en 20 países, ¿no? 20 países, creo que justo la semana pasada añadimos un país más. Y cambia mucho el tema del retorno, porque aquí estamos mirando mucho el cuánto nos ahorramos, y en otros países que estén en una mentalidad más avanzada a nivel, pues, en Estados Unidos, en el norte de Europa, a nivel de la implementación de la tecnología, están mirando cuánto dejamos de ganar por no tener ciertos procesos o cierta tecnología optimizada. Entonces, y a veces incluso me hace gracia cuando me preguntan a mí algunas empresas, oye, ¿y qué retorno de la inversión tengo? Y bueno, es que el cálculo deberías hacerlo tú, no quieras que te lo haga yo también, ¿no? Y a veces algo tan básico como, mira, este proceso que hacéis aproximadamente 20.000 veces al año, más es un proceso muy repetitivo, 20.000 veces al año, coges un cronómetro, te sientas al lado de la persona que lo está haciendo y calculas cuánto le cuesta hacer 20 de esas y la multiplicas por 1000, ¿no? 20 por 1000, ¿no? 20.000. Calculas el coste de la persona y ya tienes un retorno clarísimo. Pero realmente donde estás perdiendo es ese tiempo, imagínate, para darle un render a un cliente, o para darle un presupuesto a un cliente, o para preparar una feria comercial, lo que sea. Ese time to value, que se llama, es más que el ROI, es el time to value, el tiempo que tardo en dar valor a mi cliente, dar valor a mi equipo, a mi comercial, a mi prescriptor. ¿Qué perjuicio me está dando para la empresa de forma directa y cómo me deja de mal respecto a la competencia? Y ahí es donde... Ha cambiado bastante ya la... Claro, ahí es donde, bueno, si tu competencia está preparando un presupuesto, por ejemplo, o está lanzando un nuevo catálogo, una nueva, o está ofreciendo unas nuevas tecnologías para su equipo comercial, que es algo diferencial, y tú no mires tanto la pesetilla que te ahorras, mira toda esa parte que a veces se nos olvida. Exacto. Entonces, yo creo que ese concepto de time to value creo que es muy interesante. Sí, nos lo quedamos ya tatuado hoy. Correcto. Gracias. Ricardo, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas para del 2020? O sea, para ya dentro de 3 semanas. Bueno, sin duda alguna, yo creo que lo que debería influir prácticamente la primera parte del año y todo, ver qué va a pasar con el 5G, que va a habilitar, porque España la está liderando, sí, más o menos, la implantación y las oportunidades que eso va a generar y las empresas que van a surgir a partir de eso. Y luego, obviamente, ciberseguridad, machine learning, que ya es como tecnología antigua, pero sigue saliendo soluciones. Edge computing, que parece también gracias al 5G va a dar un nuevo vuelco, y esto se lo robo a Carles Xavier, que lo vi la semana pasada. En Europa se está poniendo muchísimo dinero en tecnología, bueno, empresas medioambientales. Es la única parte del mundo en la cual se está invirtiendo tanto, y todas las empresas que tengan oferta, ¿no? Productos, servicios, etcétera, que busquen mejorar en ese aspecto, sin duda se va a notar aquí en Europa, en el norte de Europa, etcétera. Yo porque me tira a mi lado. El Machine Learning va a cubrir mucho la parte de atención al cliente, la experiencia del usuario, está cobrando mucha fuerza. Automatizar la respuesta y que sea agradable, porque sí que es cierto que los chatbots y los VR a nadie le gusta, pero en Estados Unidos se está avanzando mucho, la gente ya está muy a gusto hablando con robots y resolviendo problemas. ¿Sí? En español obviamente vamos un poco por detrás, simplemente porque hay menos datos, pero en lo que lleguemos al umbral ya va a ser automático, vamos a copiar lo que están haciendo el resto del mundo y tenerlo aquí. Pues muy bien. Y Javi, ¿qué aconsejarías a un responsable de la transformación digital cuando se enfrenta a decisiones sobre tecnología e innovación?
vendrá pensando ya en él o la responsable de transformación digital, que hay que ser un valiente o una valiente, yo creo que hoy en día, no sé qué opináis, en la mesa para asumir ese rol. Y bueno, ya una vez que ya lo tenemos o la tenemos delante, ¿qué le aconsejaríamos? Principalmente que se siente, ¿no? Porque nosotros que somos los que estamos liderando, ¿no? Con nuestras empresas toda esta transformación, vamos también, ¿no? Muchas veces desorientados, ¿no? Porque esto somos la punta de lanza y muchas veces el propio cambio es muy rápido, ¿no? O sea que la tarea que tienen es bastante complicada. Yo creo que en vez de analizar las tecnologías, que me parece algo macro, no sé, me parece una tarea condenada al fracaso. No sé, nosotros cada uno aquí lideramos cada una empresa con tecnologías totalmente diferentes y nos ha costado, no sé, miles y miles de horas llegar a destacar a cada uno de nosotros en nuestro sector. O sea, simplemente hacer el ejercicio de una persona que tiene que tomar una decisión y tiene que extrapolar o tiene que de muchas tecnologías sacar una conclusión, lo veo bastante complicado. Entonces yo lo afrontaría principalmente comprender qué necesidad tiene. Yo lo afrontaría por ahí. Y una vez que tú tienes identificada tu necesidad, apoyarme en expertos y para ver qué tecnología es la que puede resolver mi necesidad. Pero yo creo que una persona que es la que va a liderar dentro de una empresa esa transformación digital de su empresa, principalmente lo que tiene que identificar son todas las necesidades que tiene su empresa y luego intentar corregirlas para ser más eficiente y nutrirse del ecosistema o de las herramientas que tiene alrededor y dejarse apoyar por expertos, porque nosotros mismos tenemos un lenguaje y tenemos un foro en común que nos entendemos y fuera de ahí ni nos comprendemos. Te doy una vuelta de rosca. Si lo primero que tienen que saber es su problema, ¿cómo hace que toda la empresa le haga llegar a él su problema, sus problemas? Que necesitan, ¿no? Decía, primero que nos cuenten lo que necesitan. Claro, que es quizás lo más difícil, pero yo creo que estaba queriendo decir, Ricardo, es eso, ¿no? Pues ¿cómo llego ahí? A veces hay que cambiar un poco el mindset de la cabeza, ir a los distintos departamentos y ver cómo está la gente trabajando. En las grandes empresas hay equipos enormes de gente que solo va a ver departamentos, ver cómo están trabajando, se ponen las manos en la cabeza de que cómo es posible que estén trabajando así con lo que hay hoy en día para automatizar ese proceso y empiezan a buscar agujeros negros, que es lo que hablamos antes de la retorno de eso, ¿no? Por donde se va el dinero y a partir de ahí empiezan a poner soluciones. Entonces yo creo que para alguien que es una empresa más pequeña, a las empresas, a las pymes, normalmente ya se empieza a ver ese responsable de innovación o a veces hay alguien dentro de la empresa que le gusta mucho la tecnología y le empiezan a dar más responsabilidad en ese área. Yo le diría que sabiendo cómo está la tecnología y lo que hay allá afuera, que se pasee mucho por la empresa y que vaya viendo cómo trabaja la gente. Porque incluso en casa de herrero muchas veces escucho el palo y a veces me sorprendo cuando veo a gente de mi empresa que digo, ¿cómo es posible que estés trabajando así de forma tan manual si somos una empresa tecnológica, ¿no? Y ahí es cuando tienes que impulsar un cambio y ver qué soluciones hay ahí afuera. Yo creo que es más que en el análisis de tecnología, como decías, es más en el análisis del problema, más que en la tecnología. Sí. ¿Alguna anécdota así que queráis compartir antes de finalizar? Sin decir nombres, no vamos a contar que fue ni nada, pero... No sé, yo sigo un montón de anécdotas en mi época. Ahora no soy consultor, aunque es verdad que en nuestro proceso comercial hay parte de consultoría, pero... un caso así que no, como el método de casos. Sí. 2 minutos así que... Yo, por ejemplo, a mí me encontraba mucho... Ahora creo que las cosas cambian un poco, o sea, han cambiado un poco, pero hace unos años me acuerdo cuando la explosión de las aplicaciones móviles y de las webs y tal, que yo lo viví, sobre todo el tema de las aplicaciones móviles muy de cerca. Claro, me sentaron algunos clientes que eran empresas un poco pijas, ¿no? Que venden mucho la marca, ¿no? Y el diseño, y te decían, no, es que yo quiero hacer una web como experiencial, ¿no? Que genere una experiencia diferente, no sé cómo. Y claro, tú decías, bueno, ¿y esto cómo quieres que te lo plasme en un presupuesto, ¿no? De que realmente qué es lo que quieres, ¿no? Ese era el input que te daba la empresa, o que te decían, yo quiero algo como lo que tiene Zara. Digo, bueno, lo que tiene Zara vale varios millones de euros. Bueno, sí, pero más sencillo. Digo, bueno, ¿dónde pongo el nivel de sencillez, no? Muchas veces la gestión de la expectativa da para
muchísimas anécdotas que tienes con las empresas y con los clientes, sobre todo cuando alguien en la otra lado se imagina una cosa y lo que tú has intentado percibir por la idea que tiene, pues lo has intentado plasmar, te empiezas a trabajar y cuando acabas el proyecto dices, no, es que esto no es como lo de Zara. Y dices, pero es que las fotos que tienes no son las mismas que las de Zara, por ejemplo. Entonces, si no mejoramos las fotos y nosotros no hacemos fotos, no te va a quedar igual de bonita la página web, ¿no? Por ejemplo. Mira, me quedo para finalizar, Álvaro, con justo una palabra que acabas de mencionar, que es la palabra expectativa, Sí, que me parece crucial para que luego tenga sentido todo ese trabajo que podéis ir ofreciendo desde vuestras especialidades, para saber eso. Primero has escuchado, has estado viendo qué es lo que necesita tu organización y luego también ajustar las expectativas, ¿no? Porque a veces, bueno, ya lo tengo todo, podemos mejorar todo esto, pero claro, luego todo eso hay que aterrizarlo, ponerle los pies en el suelo, ¿no? Que sea algo que sea factible y viable para esa compañía dependiendo de su dimensión. Yo tengo una anécdota justo de expectativa. Y yo tengo un cliente que me cae muy bien porque es un flipado de arriba. Y trabaja en un sector muy tradicional, tiene un software muy antiguo de gestión de pacientes y cosas. Y él dice, no, esto lo quiero renovar y además lo quiero hacer que los enfermeros cuando vayan por ahí con unas gafas, unas Google Glass o algo por el estilo, vean al paciente, esto lo reconozca, salga aquí todo el historial, qué es lo que tiene que hacer, si tiene algunas notas, y claro, y él además haga lo que tenga que hacer, si puede ver las Google Glass, qué es lo que está haciendo, ya maravilloso. Y yo, bueno, vale, eso ok, y eso ya lo veremos. Y entonces además que ya cuando termine, le dé para que la enfermera diga qué fue lo que hizo con el paciente, se transcriba y eso automáticamente vaya al sistema. Y yo, vale. Si quieres empezamos por lo de el texto, lo mandamos al sistema. Y ya luego vamos viendo cómo seguimos haciendo. Pues eso fue hace un año que empezamos a hablar, más o menos. Ahora ya estamos trabajando y le dije... Se han gestionado las expectativas, ¿no? Se consiguió... ¿Y qué presupuesto tienes, no? Se consiguió unas gafas, no son unas Google Glass, pero son unas gafas. Ahora, justo fui ayer a la reunión con él y me dijo, mira, ya tenemos las gafas. Y yo, vale. Y tenemos la empresa que hace la detección de la persona. Y yo, vale, muy bien, ¿no? Sí, me parece genial. No sé qué le van a vender, pero bueno. La parte que yo voy a hacer es la parte del texto y la transcripción y tal, pero bueno. Es eso, es la expectativa. Me encanta el chico, porque el hombre, porque es súper... Vamos, yo quiero innovar. Por eso digo, hay que ser consciente de en qué punto está y en qué punto está la tecnología, porque ya eso es ciencia ficción en este momento. Desde luego. Pues muchísimas gracias, Álvaro, Javier, Ricardo. Bueno, yo creo que nos quedamos con pequeñas tips, ¿no? O, mensajes que la verdad que decíamos escuchar y ver muy bien qué es lo que pasa en nuestra organización, luego saber expresar eso ajustando las expectativas de qué es lo que vamos a poder llevar a cabo en el momento presente o planificarlo, mucho tiempo de aterrizar muy bien ese proceso de cómo vamos a ir pasando de una fase a otra y gestionando las expectativas, convenciendo a las personas de que llegan al punto en el que son ellas mismas las que lo quieren hacer el cambio y lo hacen. Y bueno, que hacer negocio es también hablar de innovación y de tecnología, así que muchísimas gracias. Y hasta pronto. Son nuestras dos próximas ponentes que nos acompañarán durante 20 minutos. Y tengo aquí a mi izquierda a Elena Ortiz, más de 25 años de experiencia en marketing en distintos sectores como banca, educación, neuromarketing, biomedicina, lideran tecnologías disruptivas como la realidad virtual, que ya te veo que vienes ahí preparada con las gafas. Es licenciada en marketing y gestión comercial, en comunicación y relaciones públicas, marketing financiero, marketing digital, máster en educación, o sea, una formación muy holística. Y bueno, ahora ya nos cuentas, ya no voy a decir nada más. Nos acompaña también al lado de Elena Paula Maestro. Paula es ingeniera en diseño industrial y desarrollo de producto, máster en ingeniería de fabricación digital, ingeniera en diseño digital y directora de departamento de impresión 3D en Grupo Carton. Así que bienvenida, Elena y Paula. Y bueno, durante 20 minutos somos todo oídos, ojos y para vosotros, para vosotras. Muy bien.
Bueno, la presentación que ha hecho Yolanda. Vamos a hablar sobre todo de las nuevas tecnologías y esto lo paso un poco rápido porque es lo mismo que ya has dicho. A ver, efectivamente con la introducción que nos ha hecho Yolanda, yo deciros que soy una intrusa, yo vengo del mundo del marketing, pero es verdad que desde hace 1 año y medio he hecho la evolución hacia la tecnología. De hecho, en la charla vuestra se ha hablado de ese puente entre tecnología y comercial, o tecnología, marketing, tecnología, cliente, ese puente necesario. Bueno, pues yo estoy haciendo el camino al revés. Paula, desde la tecnología, luego nos hablará el camino hacia el cliente, pues yo lo estoy haciendo, y además de una forma bastante disruptiva. De hecho, he ido a aterrizar por azares de la vida y emocionada de estar en este ámbito de la realidad virtual y de las tecnologías disruptivas. De hecho, estamos en el proyecto Techer Team, es y brevemente por hablar de mi libro, pero que sepáis que es una consultoría de realidad virtual y tecnologías disruptivas. Estamos creando un equipo multidisciplinar especializado con el objetivo que el talento se quede aquí. También ha salido en la charla de antes, porque desde Valencia se pueden llevar proyectos a nivel local, nacional, pero también internacional. Es decir, ese salto de la tecnología, ese valor añadido se puede gestionar desde aquí, desde Valencia. Y entonces, ya sin más, ¿qué es la realidad virtual? ¿Cuántos de vosotros os habéis puesto unas gafas de realidad virtual, por favor? Muy bien, estamos en un plano a mantener los que además lo habéis probado con gafas. Perdón, con teléfono móvil, que el dispositivo. Vale, pues todos los que tenéis la mano levantada no habéis visto realidad virtual. Y luego veremos por qué. No, lo siento. ¿Y cómo explicaríais que es? No, luego lo veremos, además yo no lo digo, Tenemos fuentes cualificadas. Vale, ¿cómo describiríais la realidad virtual? Pues cada uno contaría una faceta. Pero igual que como en las manzanas, no es lo mismo una manzana para Adán y Eva que para Blancanieves, que para Bill Gates. Es decir, la realidad virtual es un nombre que se le está dando, un nombre paraguas que engloba a muchos conceptos, a muchas tecnologías. Antes hablabais de que antes informática era todo, pues ahora realidad virtual se está dando como nombre a muchos conceptos. Si vemos lo que dice la RAE, que muchas veces va por detrás, hablamos en primer lugar de representación. Efectivamente, yo aquí les diría, señores de la RAE, metan el concepto inmersivo, porque en realidad virtual, frente a diferencia de otras tecnologías, el usuario está dentro, ¿vale? Por lo tanto es un matiz diferencial y un matiz importante. Habla también en el último concepto de sensación, totalmente de acuerdo. Vamos a trabajar con percepciones, vamos a trabajar con emociones, vamos a estimular el cerebro, ¿vale? Por lo tanto estamos hablando de realidades inmersivas y producidas por un ordenador, obviamente. Y por eso el nombre de realidades digitales quizás sea un nombre más adecuado para esa amalgama de tecnologías de realidad digital, aumentada, vídeo 360, render 360, etc. Aunque veo que el nivel es muy alto aquí, todos estaremos de acuerdo que no es lo mismo realidad aumentada, donde se enriquece la información que se presenta de un objeto o de un marcador que existe en la vida real, frente a la realidad virtual, que lo que se crea es un entorno totalmente novedoso y que no existe. Por lo tanto, la realidad virtual no solo sirve para simular lo que tenemos en la vida real, sino para crear cosas que no tenemos en la vida real. Y ese es el gran reto y el gran valor añadido de la realidad virtual. Supongo que conoceréis estos devices, estos dispositivos, ¿vale? Esto es lo que está basado, o que mucha gente dice que es realidad virtual, pero lo siento, eso no es realidad virtual basado en el móvil. Y no lo digo yo, lo dice Google y lo publica Diverge, que es como el BOE de tecnología. ¿Por qué? Porque los requisitos de dar una calidad y una sensación experiencial, y volvemos a la palabra que salía antes, de realidad virtual, hoy por hoy no se puede soportar desde un teléfono móvil. Estamos hablando de tarjetas gráficas
estamos hablando de resolución, estamos hablando de calidad. Otra cosa es que otras tecnologías son fantásticas para otras cosas. Realidad aumentada, vídeo 360, totalmente de acuerdo, pero llamemos a las cosas por su nombre. Y en este caso, hablando de realidad virtual, es importante porque en el momento que te pones unas gafas como estas, tienes superpoderes, te puedes teletransportar, te puedes meter dentro de un corazón, te puedes coger un ADN y tocarlo encima de tu mano. Es decir, esos superpoderes de la realidad virtual son inherentes a un tipo de device, a un tipo de dispositivo que tiene unas necesidades. Por eso es importante llamar a las cosas por su nombre. Y las bulas no son las angulas, por lo tanto, seamos exquisitos en ese tema. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Tecker Team? Pues cogemos esa tecnología puntera de los videojuegos, pero no solo lo que es la tecnología, la gamificación, la motivación, todos esos componentes que hacen que millones de usuarios estén enganchados y los aplicamos a las necesidades de las empresas. Es decir, creamos productos ad hoc para las necesidades de la empresa, que puede ser de formación, de prototipado, de diseño, de co-creación. Es decir, lo que tratamos de cumplir es lo que dice nuestro eslogan, donde no llega la realidad. Y ahora Paula nos va a decir qué es la impresión 3D. Bueno, pues si alguno no habéis visto una impresora 3D o no sabéis cómo va la tecnología, una impresora 3D es una mini fábrica. Podríamos coger lo que estaba comentando mi compañera, ese archivo digital, ¿no? Un objeto, un ADN que tiene en la mano, y meterlo en una máquina y convertirlo en un objeto en 3 dimensiones. Para ello, pues es lo que he comentado, ¿no? Necesitamos un archivo digital y la máquina lo que se encarga es ir fabricando capa a capa, línea a línea, ese objeto real. Estas son las tecnologías que hay y los sectores donde los aplicamos pues cada vez van aumentando. Desde lo que ya nos imaginamos como puede ser la ingeniería, el prototipado, hasta incluso ya en el sector de la alimentación o en el sector dental, por ejemplo. Lo importante de la impresión 3D es que es una herramienta para mi negocio. Hay mucha gente que está empezando, ¿no?, a proyectarlo como un único negocio. Me compro una impresora y ya tengo mi negocio. Vamos a ver, podéis hacerlo, pero lo importante es aplicarlo en el negocio que ya tengo. Que tengo una pastelería, vamos a sentarnos a hablar cómo podemos aplicar la impresión 3D en la pastelería. Hacemos bustos personalizados, hacemos moldes diferentes. En ingeniería, obviamente, en prototipado, ¿no? Pero lo importante es eso, es que es una herramienta que se puede incluir en cualquier empresa. ¿Qué son las ventajas que tiene la impresión 3D? Imprimimos cualquier geometría. Con la fabricación que existía hasta ahora, por ejemplo, una fabricación por inyección de un molde, había geometrías que no se podían conseguir. De esta forma se pueden conseguir cualquier tipo de geometría. Es un prototipado rápido. La gente dice, no, yo estoy 3 horas para conseguir un objeto. Lo que llamamos prototipado rápido es desde que diseño el objeto hasta que tengo el objeto encima de mi mesa. Los plazos se acortan. Yo paso de tener que esperar una semana para que me llegue el prototipo a tener la impresora 3D encima de mi mesa, y mientras estoy haciendo otro diseño, mientras estoy haciendo otro proyecto, la máquina está imprimiendo y al final tengo mi objeto. Antes de irme a casa ya tengo el prototipo. La exclusividad. Mucha gente habla de que la impresión 3D como fábrica de fabricación rápida, ¿no?, de grandes lotes, no funciona. Exacto, pero vamos a orientarlo como un proyecto exclusivo. Puedo conseguir 20 piezas que de otra forma no se pueden conseguir. Puedo conseguir 20 prototipos que de otra forma no se pueden conseguir. Por eso le damos la importancia que es una manera de fabricar exclusividad. Y reducir los costes. Reducimos costes de material, reducimos los costes que podemos llevarnos al prototipado. No nos cuesta lo mismo 1 kilo de filamento que crear un proyecto o crear un molde nuevo para crear un objeto final. Bueno, pues ¿por qué usos que podemos dar a la realidad virtual
en la empresa? Muchísimos. En primer lugar, mejorar los procesos de diseño y fabricación, porque no solo hasta que le enviamos a Paula para que imprima en 3D el prototipo, sino lo que es el propio diseño, se puede hablar de co-creación, es decir, vamos a virtualizar el producto porque va a ser más eficiente, vamos a hacer todos los tests y luego ya procedemos a la impresión o al procedimiento que sea. Mejorar la formación sobre todo en 4 ámbitos muy especiales. Uno, cuando es peligroso, ¿cómo es la formación de prevención de incendios, de inundaciones o en plataformas petrolíferas? Es decir, vale la pena virtualizar ciertas oportunidades o ciertas situaciones donde vamos a poder dar formación que además suele ser muy técnica y muy especializada. ¿Dónde más es importante la virtualización de la formación? Pues cuando es difícil reproducir el modelo. Una anécdota, ¿sabéis que 1 de cada 20.000 personas tiene el corazón a la derecha? Se llama dextrocardia. Y quizás el más famoso que lo tiene es Enrique Iglesias, que en el famoso accidente del dron, cuando se lo llevaron al hospital, se dieron cuenta que tenía el corazón a la derecha. ¿Cómo se entrena un cirujano para operar a la gente que tiene el corazón a la derecha? Virtualicemos, es decir, esas situaciones que son únicas o que son difíciles de reproducir, esta herramienta permite facilitar la formación. Por supuesto, en modelos de formación que es muy costosa, estamos hablando de grandes maquinarias, de temas espaciales, ahí vale la pena, pero también donde es imposible reproducir, como era el Coliseo, no podemos tirar el reloj del tiempo hacia atrás. Por lo tanto, en formación es uno de los grandes ámbitos donde la mejora de la realidad virtual y este tipo de experiencias aporta valor añadido. Antes hablábamos del ROI y del valor añadido, pues esto aporta realmente valor añadido. Igual que en todo lo que significa costes de producción y de creación. Muchas veces es mucho más eficiente virtualizar un espacio, por ejemplo un piso piloto, antes que hacerlo, o una habitación de un hotel. ¿Por qué? Porque introducir los cambios necesarios en el proceso de fabricación va a ser más eficaz. Y por supuesto, acelerar las ventas, que es además el título de la charla de hoy. Es decir, es importante que podamos crear esa experiencia de venta perfecta, es importante que empecemos a vender desde el primer momento, pero gestionando las expectativas. Es decir, yo me pongo las gafas y yo sé cómo va a ser el piso. Yo me pongo las gafas y yo sé cómo va a ser el coche que voy a comprar. Por lo tanto, esto es uno de los grandes usos que se está dando. Es decir, el acelerar los procesos de venta, porque no necesito incluso fabricarlo. Yo le voy a decir al cliente cómo va a ser su experiencia y que empiece a comprarlo desde el minuto 1. Para citaros ejemplos, que podríamos haber hecho aquí muchos vídeos, están en Google, están en YouTube y el tiempo es limitado, ¿vale? Os voy a poner 4 ejemplos concretos que además se basan en 4 publicaciones, 4 artículos que hemos hecho en lo que podría ser la Biblia de realidad virtual, que si a alguien le interesa están disponibles en Amazon. En primer lugar, es un ejemplo de formación. Tenemos un cliente que daba formación a sus empleados cuando se estropeaba la máquina. Si no se estropeaba la máquina no había formación. ¡Qué ineficiencia! ¿Deficiencia? ¿Por qué? Porque hemos virtualizado la máquina, encima le hemos puesto componentes de gamificación y la gente está encantada de formarse. ¿Vale? Por lo tanto, un concepto importante a añadir a la herramienta de realidad virtual es la gamificación. Hacemos que la gente se motive, que se lo crea, que quiera participar. Otro ejemplo es el de las ventas. Hemos comentado la posibilidad de acelerar el proceso de ventas, de crear esa experiencia perfecta. Y uno de los ejemplos más claros los tenemos en el sector de la inmobiliaria. Es decir, podemos virtualizar un espacio que se empiece a vender incluso antes de poner el primer ladrillo. Y eso es importante. Y además con una gestión de expectativas, como hemos comentado, absolutamente realista, porque yo voy a poner las gafas y voy a estar en escala 1:1 dentro de la casa. Incluso mezclando tecnologías voy a poder ver qué vista voy a tener en función de la planta del edificio donde esté. ¿Vale? Por lo tanto, aceleramos ventas satisfaciendo las expectativas del consumidor, que eso en términos de marketing es fundamental. Prototipado.
la co-creación. En una de las charlas en la sesión plenaria se hablaba del co-branding, de co-creación. Cada vez estamos trabajando con equipos dispersos geográficamente, donde se puede estar trabajando con las gafas de realidad virtual con unos acabados fotorrealistas y que cada uno aporte su necesidad o su tecnología o su punto de vista. Es decir, ya no necesitamos que los prototipos viajen geográficamente, con el ahorro económico e incluso ecológico. Es decir, es importante este tipo de planteamientos. Y por último, la planificación. Si yo puedo recrear situaciones o si yo puedo recrear espacios antes de realizarlos, hago que todos los actores que vayan a trabajar, por ejemplo, en un espacio, en una fábrica, lo vean, que está todo ok, y entonces ya se empieza a realizar lo que es el diseño del espacio o lo que es la pieza en cuestión. Y ejemplos, por ejemplo, de realidad virtual, de 3D. Bueno, los ejemplos de 3D empiezan desde el marketing, ¿no? Igual Heineken sí que tiene presupuesto para crear sus proyectos o sus objetos personalizados, pero yo soy una pequeña empresa y no tengo el presupuesto. Bueno, vamos a fabricarlo en 3D, porque no os creáis que una pieza de estas nos pueden costar 200 euros, estamos hablando de que igual cuesta 20 euros. 20 euros que la tengáis. No vamos a hablar de lo que nos cuesta a nosotros fabricarla, porque entonces ya sí que sorprenderíais, ¿no? El ejemplo más claro es un cliente nuestro que al principio decía, quiero algo para dárselo a mis clientes simplemente como un regalito, ¿no? Pues un llavero o algo que se lleven con mi logotipo. Él no sabía diseñar, se lo diseñamos nosotros, se lo fabricamos, se lo llevó, al final se ha comprado una máquina y ha aprendido a diseñar él por su cuenta. Porque es algo que le estaba llamando mucho la atención a la gente y le ha creado, ¿no?, esa necesidad de implementar la impresión 3D dentro de su negocio. Fabricación de moldes para ortodoncia. Esto es lo que os decía, ¿no?, de que hay que pensar como la impresión 3D como una herramienta para incluirla dentro de nuestro negocio. Antes esto se hacía, pero ¿cómo se hacía? El molde de yeso, que hay que invertir, que hay que poner encima. Ahora, ¿esto cómo se hace? A través de un escaneo 3D que nos hacen a todos cuando vamos al dentista y necesitamos ortodoncia, directamente se extrae el archivo digital y nosotros lo imprimimos. Ya tienen el molde para crear el aparato. ¿En tiempo antes cuánto les costaba? No lo sé. En tiempo a nosotros fabricar 10 piezas nos cuesta 1 hora. Para que veáis cómo los tiempos se reducen y cómo también los costes se reducen. Joyería, incluso en el sector valenciano, ¿no? Una maqueta de falla. Esta es la primera maqueta que se hizo de 1,75 m, impresa totalmente en impresión 3D para una presentación. Pero la última máquina que trajimos grande, que imprime 60 x 60 x 60, se la llevó un carrocero, un artista de carrozas. ¿Por qué? Porque decía que así él ahorraba costes. Ya no tengo que ponerme yo a fabricar manualmente cada vez que me piden una carroza inspirada en el Egipto o una carroza inspirada en el mar. No, yo he aprendido a diseñar en 3D, me lo digitalizo y me lo imprimo. En las obras de arte que comentaba nuestra compañera, está claro que ya no podemos ir al Coliseo y verlo como era antes, pero ahora lo que se está haciendo mucho es digitalizar las actuales obras de arte que existen. Es un repositorio digital de todo el arte actual. Que se estropea algo, que se rompe algo, lo imprimimos en 3D. No es la real, no, es una representación, pero no perdemos esa parte de historia. Incluso ya se están creando áreas en museos donde tú puedes tocar las obras de arte. Lo que has visto, luego lo puedes tocar. Incluso piezas especiales, descatalogadas. Lo importante de todo esto, yo creo, es que veamos la impresión 3D como un apoyo en nuestro negocio y que nos apoyemos también en la gente que conoce. Porque yo igual no sé diseñar en 3D, entonces como me pongo, ¿no?, la impresión 3D en mi empresa. Bueno, para eso están las empresas ahora de diseño bajo demanda, de prototipado bajo demanda. Igual tú tienes la idea de lo que quieres, busca a alguien, que seguro que hay, que pueda imprimirte esa pieza en 3D. Reducción de costes y reducción también de contaminación. Nosotros imprimimos con un material que es biodegradable. No estamos hablando del típico plástico
que también hay, ¿no?, de ABS o de nylon. Nosotros imprimimos en PLA, es un material biodegradable. Y creatividad. Lo bueno que tiene la impresión 3D, junto con las tecnologías que estaba comentando también mi amiga, es que no tiene límites. Podemos crear cosas que existen y cosas que no existen. Y con esto yo ya acabo. Yo como pensamiento final podría haber dicho una de las frases de Zuckerberg, que también están en Google. Además es uno de los que están apostando empresarialmente más por esta herramienta tecnológica, tanto a nivel de hardware como de software. A mí hay una frase suya que me gusta que dice: la realidad virtual fue un sueño, igual que lo fue en su momento el ordenador e internet. Y mirad dónde están ahora. Por lo tanto, este visionario sí que tiene muy claro que esta tecnología ha venido para quedarse. De hecho, tiene su propio día. El pasado 23 de noviembre fue el día de la realidad virtual. Yo quizás, y estando dentro del tiempo, quisiera acabar con una reflexión mucho más próxima. En primer lugar, me gustaría que salierais de aquí con dos objetivos. Uno, que llamemos a las cosas por su nombre. Lo que es realidad virtual es realidad virtual, y lo otro son realidades digitales, que son fantásticas y tienen su uso, ¿vale? Pero a las cosas llamémosle por su nombre, también para clarificar. Y segundo, este tipo de herramientas han venido para ayudar a las empresas, grandes, medianas y pequeñas. También ha habido una frase que me ha gustado mucho del plenario, donde las grandes empresas empezaron siendo pymes, ¿vale? Pues esta tecnología de la realidad virtual es accesible a proyectos, es accesible a los proyectos que tenemos en el tejido empresarial valenciano, que es una tecnología que no es de futuro, que es de presente, que ha venido aquí para quedarse, y que si la desarrollamos desde aquí también tendremos la posibilidad de retener talento, que hay mucho en esta comunidad, y evitemos que se vaya fuera, que se quede aquí para crear valor añadido, y creo que se puede hacer, y en ello estamos. Vale, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar a mis nuevos compañeros de mesa. Jordi Fuster, que tengo por aquí, director comercial del sistema Android y socio fundador de IPIC, ingenieros de calidad y producción. José María Tarantino, ingeniero técnico industrial por la Politécnica de Valencia y máster en dirección comercial y marketing, amplia experiencia en entornos industriales de automatización y control de procesos industriales, así como en la gestión de equipos orientados a soluciones para clientes. Y actualmente es el director de ventas en Intertronic, que ofrece soluciones de automatización industrial. Bienvenido también. Luis Marín, que te tenemos por aquí, jefe de desarrollo de producto en Airime. Y bueno, nos haces una frase que a mí me encanta, esto de que la necesidad de ayudar. Yo esto lo has descrito tú, seguro, porque vamos a ver. La necesidad de ayudar y acompañar a las pymes ante el reto de la transformación digital. Es tener un propósito. Y bienvenido también Jeremías, ingeniero todoterreno, me encanta esto, industrial, bueno, con vocación de mejora continua, trabaja en diferentes sectores, como el aeronáutico, farmacéutico y la logística integral, ¿cierto? Y actualmente desarrolla su actividad como director regional de ventas aquí en la Comunidad Valenciana de LSA, Control, y Bosch, Redox, y ofreciendo soluciones de automatización a los clientes. Así es que muy bienvenidos y bueno, vamos a ello. Bueno, yo voy a disparar con una pregunta para José María, y es ¿cómo entendéis en vuestra empresa la industria 4.0? Bueno, la industria 4.0 para Intertronic y empresas que colaboran como Molex en entornos industriales, que es donde nosotros nos movemos, al final es aplicar sistemas automatizados pues para conseguir mayor competitividad en las empresas a través de todos los procesos digitales. Es decir, por ejemplo, nosotros el foco que lo tenemos puesto en los procesos industriales. En estos procesos lo que hacemos es ayudar al cliente a mejorarlos, y aparte de mejorarlos tenemos una parte digital que es toda la parte de comunicación, que es la que hace
que todos esos datos que hacen falta para tomar decisiones existan, y de esta forma se consigue, por un lado, mejorar la competitividad, hacer que las máquinas tengan, no te voy a decir pensamiento, pero sí que tengan capacidad de comunicar, que ahora mismo no tienen la mayoría. Bueno, ya es que está Jeremías asistiendo, así que voy a por ti ya directamente. Bueno, de forma resumida, ¿qué significaría para ti o qué significa para ti la industria conectada? ¿O cómo explicas este fenómeno a los clientes? Y para que lo entiendan tus clientes y los que estamos aquí acompañando. Hilando un poco con el compañero de Intertronic, al final industria conectada, sobre todo en la parte de pyme valenciana, lo que se pretende es, las empresas tienen maquinaria muy individual, puede ser muy inteligente la máquina, pero funciona de forma individual por sí sola. Al final industria conectada lo que quiere decir es que tú conectas todas estas máquinas con pasarelas de datos, hay múltiples formas de hacerlo, y directamente estás dando un valor a toda la empresa. Es decir, a la hora de aplicar esto, eso lo que llamamos es sensorización. Las máquinas son listas, pero aplicando alguna puerta de enlace o incluso añadiendo ciertos sensores en estas máquinas, puedes hacer que todos esos datos se recojan y puedas poner eso en una base de datos y a partir de ahí poder darle una visualización y una comprensión incluso a nivel de gerente. Esa es la parte que cuesta mucho explicarlo a empresas, aunque cada vez están más por esta labor, pero es algo muy sencillo y es muy potente. Una vez que ya conseguís esa reunión donde se les explica toda esta fuente de datos que tienen, ¿no?, andando por todas partes dentro de la empresa, ¿la reacción es de wow o lo entiendo? O... La reacción inicial es que esto va a ser carísimo. Si quiero conectar todas las máquinas, eso hablaremos también en otro momento. Es el primer impacto, ¿no? Antes lo primero es costes. Muy bien. Luis, sí. En el ámbito de las tecnologías de producción, ¿cómo de preparadas están las pymes industriales aquí en la Comunidad Valenciana para convertirse justamente en esto que hablaban, ¿no?, los compañeros de fábricas industriales conectadas? Bueno, por no repetirme demasiado, porque antes en la charla ya se ha dicho mucho y aquí también se ha dicho antes, sí que decir que, a ver, por no dar una respuesta negativa, que hay mucho margen de mejora. Nosotros, en nuestro día a día, en nuestra labor de difusión y acompañamiento de nuestros asociados y clientes, por darte algunas cifras concretas, por ejemplo, te podría decir que ha habido mucha mejora en los últimos 2 o 3 años. Seguramente no llegarán ni al 5% las empresas que realmente están haciendo uso eficiente de tecnologías en las cuales, estoy hablando de la parte de producción, porque si nos vamos a otras áreas de la empresa como marketing, etcétera, que probablemente también existe la problemática, pero quiero decir que en la parte de producción, que al final afecta a toda la estructura, porque si tú estás dando mal los precios, los plazos de entrega, malamente aunque tengas el mejor equipo de ventas, no lo vas a poder hacer bien. Pues seguramente el 5% de las empresas está haciéndolo medianamente bien. Luego, que Comunidad Valenciana, te estoy hablando, de otras comunidades autónomas, porque entonces esos porcentajes probablemente aumenten, pero bueno, tampoco te creas que a lo mejor son baratas las fuentes. Entonces, y puede que menos del 10% tengan un presupuesto claro y un plan para abordar este tipo de tecnologías. Están dando pasos incrementales, pero bueno, están en ese tema. Y luego hasta un 20% puede que lo estén valorando y tengan ya un plan un poco más serio. Sí que es cierto que el 80%, cuando hablas con ellos, te dicen todos que es muy importante, lo tienen en mente, tal, pero digamos que hay barreras, lo que detectamos nosotros, muchas barreras, pueden ser culturales en algunos casos, y mucha resistencia al cambio, es algo que se ha dicho también en la jornada, y hay mucha resistencia y miedo, no solo en la parte de dirección, sino en gran parte de los estamentos de la estructura de la empresa, desde incluso los operarios, que en muchos casos se les nota que tienen que hacer su trabajo, y tú entras allí, entras con un tablet, si entras con un brazo robot, ya no te digo, te contar una anécdota, todo el mundo se piensa que va a un ERE y que no sé qué, ¿no? Entonces hay mucho miedo, es decir, las empresas no tienen políticas inclusivas con su personal,
Y esto es una gran escollo, desde luego, para barrera. Nosotros, por la frasecita que decías, que creo que era un compañero que me iba a culpa también, sí que realizamos acciones de difusión y acciones para tratar de acercar, mediante los valores tecnológicos y otras acciones, tratar de acercar a las empresas para tratar de, como se decía antes, en la forma también de empujarles, porque se trata de empujar un poco, porque claro, creo, no sé si ha sido antes Carlos el que lo ha dicho, que al final, cuando se te escapa el pelotón aquí es muy difícil cogerlos, y esto se mueve a una velocidad de que nuestras cosas está se nos escapa, y estamos todos los días en ferias, con proveedores, con partners, y es brutal cómo avanza la tecnología. Hay cosas que hace 5 años eran ciencia ficción. Antes hablaba una compañera en tecnologías de fabricación aditiva, hacemos cosas que hace 10 años solo estaban en películas de la era de las galaxias. Entonces, pues todo eso es una cosa que ahora avanza muchísimo más. Nos quedamos ahí ahora con el miedo, ¿no? ¿A qué se le tiene más miedo? Si a nivel interno al cambio o al miedo a que no es que viene, es que está aquí ya y yo creo que... La parte positiva, yo creo, igual coinciden conmigo, la parte positiva es que yo creo que la pyme valenciana es muy dinámica y muy echada para adelante. Entonces yo creo que hay margen para buena noticia, eso está bien. Jordi, entonces, dicho de todo esto, la digitalización industrial se puede medir todo en esa digitalización, porque ya hemos bajado los niveles del miedo, vamos a imaginarnos en esa situación ya, en la que la empresa ya está a punto de abrazarnos, todo lo que les estamos presentando, pero bueno, realmente qué es lo que podemos aterrizar, qué es lo que podemos medir y si es recomendable sensorizarlo todo. Justamente, es decir, más como estamos hablando aquí, que estamos bajando a la capa de la industria, es decir, a la capa de fábrica, ¿vale? Porque muchas veces las empresas hay que separar una línea que es fábrica y lo demás, ¿vale? Y las oficinas. Entonces, la fábrica es un ente en sí mismo, que aunque la capa de arriba sea también muy digital, para abajo, bajas abajo y todavía vamos de una manera diferente. Entonces, cuando queremos coger información y digitalizar bajo un planta, nosotros siempre al cliente lo que le transmitimos es ¿para qué? Es decir, podemos sensorizar lo que queramos, podemos coger 1000 datos, podemos poner 1000 cosas, ¿vale? Pero hay que saber muy bien para qué. ¿Qué queremos obtener? ¿Qué queremos solucionar? Y en función de eso ya valoraremos qué vamos a poner en máquina, cómo vamos a hacer, ¿vale? Pero muchas veces en muchos proyectos y a nivel de tejido industrial, es decir, realmente la barrera que nosotros hemos visto en esta evolución es que las empresas cuando se han tocado o han visto que iban a sensorizar, porque muchas empresas ya hace muchos años querían coger datos de fábrica, querían medir, es esencial para una industria, ¿no? Pero no tenían claro muy bien el qué, y entonces cuando a nivel económico se pide un presupuesto, claro, los proveedores decimos, bueno, pues si quieres medir todo esto, pues tienes que cambiar esto, tienes que cambiar el PLC, tienes que cambiar la papelera era necesaria. Claro, entonces al final muchas empresas se paraban ahí porque no podían abordar realmente esos costes de sensorización. Entonces es muy importante el saber qué quieres solucionar a nivel de problemas operativos, porque en función de eso ya los expertos ya dirán, bueno, pues mira, eso que tú quieres medir, o sea, eso que tú quieres solucionar, vamos a medirlo de esta manera y de esta. Eso muchas veces simplifica que reduce el coste de lo que queremos hacer, ¿vale? Y después también es que las expectativas se cumplen, ¿no? Porque la tecnología es muy, a todos nos gusta, ¿no? Y sobre todo las empresas ven cosas de tecnología y esto yo lo quiero, ¿no? Pero realmente al final en una empresa todo lo que hacemos tiene un retorno de inversión, ¿vale? Y entonces si eso no está muy claro, pues puede ser que haya un problema de ahí. Claro, es decir, que digamos, esto sí es muy chulo, pero es que al final mi problema está en que tardo mucho en fabricar esta pieza, ¿vale? Porque tengo paros de máquina o porque tengo lo que tengo. Entonces, primero abordemos eso, a lo mejor es menos bonito, ¿vale? Pero eso lo que te va a dar es también información incluso para después, para otros. Entonces, sí, y recogiendo lo que decías también, ¿no? Llevándonos a empresas, ¿no? O compañeros que decir, es que fulanito se ha puesto, cuando ha estado allí me lo ha enseñado, bueno, han hecho unas cosas, ahora vuelve el otro empoderado, la otra totalmente empoderada a su empresa, vamos a meter IoT por todas partes. Vamos a industria 4.0. Y que viene la tecnología. Luego llegas ahí y ya no
podríamos por una parte, ¿no? La parte del presupuesto decir, vale, pero ahora vamos a aterrizar esto y lo vamos a traducir a números, y luego por otra parte se me ocurre también el pensar en que quizás ese exceso de información también es, luego entras en la parálisis por análisis. Correcto. Bueno, pero luego realmente todos estos datos los necesitas y van a ser capaz de darles provecho, ¿no? De realizarlos, y entonces es muy importante, ¿no? Vuestra labor también ahí no volvemos a lo de las reuniones previas, de sentarse mucho y hablar mucho y escuchar mucho, decir, háblame qué es lo que te preocupa y vamos a ver cómo podemos resolver eso, y luego ya seguimos. Claro, el cómo, ¿no? Ya estamos los expertos para hacer cómo, dime tu problema, porque hay varios caminos, y en tecnología pasa mucho que hay varios caminos para llegar a la misma solución, y hay veces que hay unos más sencillos tecnológicamente y otros más complicados. Y muchas veces el equipo técnico de las empresas ya te dice la solución, quiero este camino, ¿no? Que si vamos por eso va a ser más sencillo para todos. Entonces eso también es una labor que intentar ahí. Bueno, yo me voy a una pregunta, porque estamos hablando hemos hablado de IoT, entonces ahora le pregunto, perdón, a José María, tenía esta pregunta para ti, era, ¿y en qué relación existe entre el Big Data y el IoT? Para también un poco... La relación es completa. Al final, él lo está diciendo, toda la parte de sensórica, que además cada vez va a haber más, pero sobre todo, lo primero que hay que pensar es que digitalizar es necesario. Luego hablaremos de costes, no costes y tal, pero es necesario porque nos va a hacer que seamos competitivos en el futuro. Todo lo que no digitalicemos nos va a hacer que no seamos competitivos y tengamos a la competencia haciendo algo diferente. Y además, y lo hará de una forma más eficaz. Eso también nos lleva a que, evidentemente, el Big Data nos tiene que ayudar a poder conseguir todos esos datos, poder analizarlos. Es verdad que a veces hay muchos datos, pero si estamos con herramientas tradicionales, evidentemente va a ser muy difícil el poder llegar a analizarlos porque te puedes volver loco. Pero el Big Data es el que nos tiene que ayudar a analizar esos datos que cada vez son de mayor volumen, de mayor cantidad, más complejos, incluso datos que hay que analizar en tiempo real. O sea, ya no solamente datos estáticos de los tengo aquí, voy a ver, sino que te van entrando y hay que tener sistemas para poder analizarlos adecuadamente. Y en este contexto, esto nos lleva a la parte del IoT, es decir, al final del IoT, la parte industrial y en muchos sectores, va a ser todos esos sensores que van a estar captando o enviando esa información para que se pueda hacer después un análisis, que nos tiene que llevar, sobre todo en procesos industriales, a conseguir que las líneas de producción sean capaces de, ¿cómo te diría?, de adelantarse a esos posibles problemas que puedan haber o incluso adaptarse a un cambio de producción que pueda haber en un momento dado, que ahora mismo puede ser para la máquina con una serie de costes, que igual en un futuro, con esos datos que se ve el cambio que va a haber, esa parada no existe o es menor, etc. Entonces, el Big Data y el IoT están muy relacionados, van de la mano, y aparte de eso son los que nos tienen que ayudar a ser competitivos a nivel global. Y esto se entiende también cuando dices, mira, es que no es que queremos invadiros de cosas, es que una cosa sin la otra casi que no tiene sentido, ¿no? No tiene todo el aprovechamiento que tiene, ¿no? No sé cómo... Evidentemente, yo creo que se entiende, porque además creo que las personas ahora mismo somos mucho más digitales que éramos hace, diría, 3 años, tampoco de mucho más lejos, porque las aplicaciones móviles nos han hecho descubrir cosas que igual pensamos que no existían, de hecho no existían. O sea, que somos más ágiles de lo que pensamos, ¿no? Efectivamente, entonces yo creo que cada vez se entiende mejor. Pues ahora sí que la industria conectada y el IoT es factible o aplicable para todos los sectores industriales.
para todas las pymes. Ahora estamos hablando, ya tenemos claro Big Data, IoT, lo que tenemos que hacer, primero ver qué problema tenemos, pero ahora nos cuentas tú si es aplicable a todos los sectores industriales, o dicen, no, pero es que esto no va conmigo porque yo me dedico a... Yo te diría que sí, un poco siguiendo con lo que estaba comentando. Nosotros en nuestro día a día nos encontramos con todo tipo de proyectos y productos en los que es aplicable la tecnología. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que el centro de cualquier cosa que se quiera digitalizar es el dato, es el combustible que lo mueve todo. Entonces, cualquier producto al final es susceptible de querer tener datos sobre él, sobre el uso que se le da y sobre los problemas que en un momento dado puede tener. Está claro que en una fábrica, en una línea de producción, vamos a querer tener datos, si es posible, o no, sería más bien conveniente en tiempo real, sobre cómo están produciendo las máquinas, los problemas que vamos a tener, porque eso incide directamente en nuestro análisis de costes de la empresa. Pero luego, en el producto que llega al consumidor final, casi cualquier producto es susceptible. Desde, por ejemplo, estamos trabajando desde muebles hasta máquinas o incluso grandes estructuras que pueden estar en puentes o pueden estar en infraestructuras públicas o pueden estar en cualquier otra parte. Te podría decir casos de sillas, casos de productos incluso de uso personal, en los cuales, por ejemplo, o incluso de uso para talleres de automóviles, en los cuales pues, es muy importante, si tienes datos de todo esto, que, por ejemplo, mejorar el servicio técnico que da el SAT a los clientes, por ejemplo, en temas de prevención de averías, reposición de consumibles, cambios de filtros, aceites o cualquier otra cosa que se pueden anticipar de forma muy clara y dar un mejor servicio y una mejor atención al cliente si tengo los datos, con lo cual mejoro, optimizo recorridos, etc. Eso incluso de cara a ofrecer ofertas, a ofrecer pues no sé, promociones del producto en función del tiempo que tendría en el mercado que se ha usado. Casi cualquier producto, casi cualquier empresa, aunque sea pequeña, tiene la posibilidad de incluir estas tecnologías, más que la posibilidad, yo diría incluso la necesidad, porque si no los incluyen ellos, luego va a incluir su competencia y te van a pasar por la derecha. Eso está ahí a la recordería. Sí, hay en consumibles así cotidianos, ¿no? Que luego nosotros llevamos el cliente final también. Ya se ve. Si estoy conectado con este fabricante, cuando se me acabe la capsulita de no sé qué, no vamos a hablar. Esto las grandes empresas ya lo hacen en consumibles, claro. Ya te dicen las impresoras si se te está acabando la tinta o este tipo de cosas. Claro, ya te lo dicen. Pues eso lo puedes aplicar prácticamente y la tecnología está ahí. No es que estemos hablando de una tecnología que no es asequible a la mayoría de las empresas. Al final te da la vida más fácil porque al final me lo gestiona este proveedor, ¿no? Y no cambiamos de marca. O sea, que me imagino que es también un poco lo que se propone de valor a la hora la fidelización del cliente, por ejemplo, ahí la fidelización del cliente es una cosa muy importante. Sobre todo pensar que las empresas, que los datos son suyos y de sus productos y el que no explotarlos, pues es un poco no utilizar todo lo que tienes que tocarte para mejorar tu negocio. Jeremías, ¿qué pasos son necesarios para implantar una pequeña solución de IoT en la lista valenciana? Una pequeña solución de IoT en la lista valenciana. Que creo que la pregunta se hace más compleja al hablar de una pequeña solución. Sí. A ver, bueno, como estamos comentando, el tema de IoT es algo muy amplio, ¿no? La parte de transformación digital de empresa, pero hilando un poco a lo que también comentaba Jordi, lo más importante siempre es descubrir qué necesidad tiene el cliente. Tú no vas a poner un sistema sin entender para qué lo quiere. Entonces, yo sí que me gusta mucho cuando voy a visitar a un cliente y cuando expongo esto que es, siempre les hablo de mejora continua, porque si ellos ya han hecho un esfuerzo internamente en la fábrica de definir qué aspectos pueden mejorar, qué aspectos no están siendo competitivos, si tienen un problema de calidad, si tienen un problema de producción. Entonces, cuando ellos detectan esos problemas, es muy fácil decirles, vale, con ese problema puedes añadir ciertos sensores, podemos coger este dato de máquina, que es el que te va a aportar en tiempo real, te va a dar mucha información para que tomes decisiones. Al final, el IoT es dar información, que no datos, porque el dato gordo, que llamamos eso, un volumen de datos enorme, hay que procesarlo de alguna forma y darlo sencillo al cliente. Entonces, eso es lo principal, tener clara necesidad. Una vez tienes clara necesidad,
Tampoco te puedes quedar en algo muy básico porque sabes, que eso supongo que a todos nos ha pasado, vas a visitar a un cliente y te dice yo quiero esto, pero tú sabes que no quiere eso porque lo tendrá mañana, pero cuando pasen 2 días te va a decir que quiere otra cosa. Si tú le has hecho un sistema perfectamente medido para lo que quiere, habrá que tirarlo a la basura y ponerle otra cosa. Ya, ¿verdad? Lo barato sale caro. Creo que estáis hablando de la Sí, sí. Y por este motivo muchas veces le preguntas, pero tú le haces cierta consultoría en este caso, de decirle, mira, yo te sugiero tener este tipo de sistemas, este tipo de pasarelas de datos, este tipo de sensores. Tú me pides esto hoy, pero si mañana quieres todo esto, solamente hay que hacer clics, añadir variables y esto automáticamente lo tienes en tu base de datos y luego haz lo que quieras. Pero ya tienes los datos, al final de las capacidades. Y cuando ya tienes la capacidad, al final el cliente ya es pues, completamente autónomo para poder gestionar lo que necesita. Aquí podemos empezar desde cosas pequeñas, muy concretas, y si quedan de la puerta abierta de decir, empezando por aquí, pero bien planteado, luego puede ser... Sí que quiero añadir que también algo que nos encontramos en todos los clientes, tanto más pequeños, locales como incluso multinacionales, siempre hay que proponer, desde mi punto de vista, un prototipo. O sea, no tiene ningún sentido implantar un sistema grande todo a la vez, porque eso falla. Tienes que hacer un prototipo, enseñarle al cliente y que él mismo aprenda y que él mismo te sepa decir, vale, quiero verificar esto, y cuando está claro el estándar, entonces duplicarlos en 50 máquinas, haces 50 veces eso mismo. Y eso luego a nivel de ir creciendo es automación escalable. Eso es lo más importante. Y asumible por el equipo humano que va a tener que... Efectivamente, es una pequeña inversión inicial. Integrarlo. Sí, y el cliente también aprende. Es decir, una cosa muy importante es que con las nuevas tecnologías, con la captación de datos en tiempo real, con el análisis que te dan esos datos, cuando tú muchas veces quieres solucionar un problema y piensas en la solución, lo haces desde el punto de vista de ahora, con los datos que tengo ahora, ¿vale? Cuando tú estás analizando esa información o ese problema con datos de otra manera, es decir, en tiempo real o con diferentes sensóricas, tu punto de vista al aplicar una solución cambia. Pero eso no te das cuenta hasta que estás en el otro sitio, ¿vale? Entonces es muy importante empezar con algo pequeño porque te permite cambiar esa forma de ver las cosas. Y decir, ostras, es que esto que yo pensaba en solucionarlo de esta manera, de manera muy compleja, es que ahora no hace falta casi solucionarlo porque controlando día a día yo ya lo soluciono y se simplifica, ¿vale? Eso es un ejercicio que cuesta mucho que el cliente o que tienes delante lo comprenda, porque claro, pues es ponerse en una situación que no se ha puesto nunca, ni se puede poner porque no lo ha vivido, ¿vale? Es decir, como, no sé, cuando que no ha visto nunca, no había visto nunca internet y salió internet, pues conceptualmente no se podía creer, ¿no? Pues es un cambio que es importante que lo hagamos con algo. Y pues también el pensar en grande pero actuar en pequeño. Es decir, pensemos en un proyecto, en todo lo que queremos abordar, en dónde estaremos en un futuro, pero actuemos. ¿Y por qué? Porque después a lo mejor ya cambia el proyecto. Sí, además enlazando con lo que estabais diciendo Jordi y bueno, me estabais diciendo los dos, de empezar en pequeño para luego poder pasar a algo grande, hacerlo escalable, claro, porque está detrás todo el tiempo esto, ¿no? Que creo que lo hemos nombrado al principio de ¿y esto cuánto me va a costar? ¿No? Que les preocupa mucho esto, ¿no? Esto necesita una grandísima inversión, no sé si lo voy a poder asumir. Imagino que esto sí que es una coincidencia independientemente del tipo de tamaño de la empresa y el sector al que se dedique, si realmente es tan costoso o para una pyme valenciana, por ejemplo. La parte inicial del prototipo no es costoso y de hecho es donde se ve la potencia. Por eso siempre hay que ir a una solución pequeña, económica. Con económica te digo que gastarte en un prototipo más de 10.000 euros es una locura. O sea, eso es una locura, es impensable. Tienes que empezar por algo pequeño, algo muy sencillo, incluso que no sea una solución final. Puede ser un prototipo también por fases, que ellos vayan viendo la utilidad que tiene. Cuando le han visto la utilidad, está vendido. Si ellos ya se lo han hecho suyo... Yo coincido con lo que dicen vosotros, por ejemplo, haciendo pequeños pilotos de entrada a las empresas, logras ese efecto de empujar que te comentaba antes para vencer esas barreras, intentar vencer esas barreras.
y las empresas ven un poco la utilidad real de las tecnologías, ven cómo miden la eficiencia de sus procesos y eso les ayuda a dar el paso y también se dan cuenta de que no es tan caro. Algo que lo pueden asimilar y pueden ir haciendo la digestión de todo eso que va pasando. Hay que tener en cuenta que las empresas no dedican un porcentaje, las que lo dedican muy pequeño de su facturación o su negocio a introducir estas tecnologías. Estamos hablando a lo mejor, no sé, por transferencia, pero un 1%, un 2%, si llega, o no hay. Cuando sabemos en otros países, no, en Estados Unidos creo que están por un 8%, por lo menos, una cosa así, incluso en China están invirtiendo más, aquí esto se está poniendo para un poco superar el tema de no enfrentarnos a mano de obra barata y tal, resulta que al final nos van a adelantar precisamente en tecnología los países con mano de obra teóricamente barata, con lo cual coincido un poco en empezar con pequeñas cosas para un poco las características de la pyme, no asustar demasiado con los costes, porque al final no es tanto. Sí. No, y si también además lo que hemos dicho al principio es decir, si tienes muy localizado lo que quieres mejorar, también calcular tu retorno de inversión, es decir, porque sobre todo en un proceso industrial muy medido. Tengo este problema que esto me cuesta X porque es un defecto de calidad, porque es una baja de productividad, por lo que sea, y a mí me cuesta tanto. Entonces, si yo consigo mejorar eso, puedo calcular fácilmente el retorno de inversión. Entonces, cuando más pequeño es el productivo y empezar por ahí, más fácil. Más controlable, asimilable. Correcto. Y después también es que muchas veces nuestro interlocutor, por lo menos de la parte nuestra, no suelen ser expertos en tecnología. Estás hablando con directores industriales, con directores de operaciones, donde la tecnología, pues bueno, sí, pero mira, yo estoy comprando máquinas, personas y con esto. Entonces, ya me basta con esto, ya tengo bastante. Claro, entonces, venderle la tecnología, si no se lo vendes a una mejora de su día a día, ¿vale? No lo va a entender y no lo va a hacer. Es importante que ellos también lo vean. José María, ¿queréis apuntar algo de lo que estábamos hablando? No, simplemente que al final, olvidándonos de los costes y de si es un 1%, un 5% o tal, yo creo que el camino es clarísimo, que hay que subirse, queramos o no queramos, porque quien no lo haga pues pasará pues, como el que se quedó fabricando máquinas de escribir, que ahora nadie compra. Pero lo que quiero decir que al final no seremos competitivos porque no seremos capaces de llegar a analizar lo que hay que analizar para tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado. Y eso nos llevará a que otros sí que lo hagan y sean quienes tengan capacidad de vender esos productos que el resto no pueden. Bueno, pues muchísimas gracias. Desde luego nos quedamos con, yo creo que un montón de información y tareas pendientes, cosas que integrar bien, hacer la digestión, como me gusta a mí decir, de bueno, acompañarnos de profesionales de cada una de las materias, sentarnos a escuchar, preguntar mucho, perder el miedo, ¿verdad? Bajar un poco la barrera del miedo por todas las partes y apostar por, en este caso, por la Tierra Valenciana, por Comunidad Valenciana y nuestra tejido industrial, que el tren no se ha ido, nos está esperando y nos vamos todos a continuar con esa innovación y ese desarrollo para todos. Muchísimas gracias.